Muy buenos días nuevamente para todos. Les doy una bienvenida a la clase de lectoescritura correspondiente al grupo 01, clase que comenzamos hoy a las 6:02. Hoy, martes 2 de marzo de 2021. Y para el día de hoy, bueno, como siempre les anuncio, les quiero comentar que estamos grabando la clase. Les quiero recordarles que grabamos la clase, esto pues con fines de poder tener registro de la misma, pero también este anuncio lo hago con un protocolo de esta aplicación, que usted pues esté al tanto que se está haciendo grabación, que usted está incluido, que está dentro de una grabación en una plataforma, red, forma virtual. Bueno, el día de hoy, como hemos dicho y como anunciamos, vamos a trabajar con el ensayo escrito que ustedes pudieron hacer como trabajo independiente durante esta última semana. Ya hoy comenzamos nuestra cuarta semana de clase. Bueno, y hemos tenido en el curso, particularmente en este curso, 3 semanas en donde hemos estado haciendo mucha usabilidad. Es decir, al menos las 2 primeras semanas tuvimos mucho énfasis en cómo usted utiliza estas herramientas que apoyan la estrategia virtual del curso, el curso que está apoyado en la virtualidad. Entonces, pues, esta cuarta semana tenemos ya un trabajo, tenemos que hacer un trabajo que comenzamos desde la semana pasada en cuanto a la escritura. Le estaba preguntando ahorita fuera de la grabación si había alguna dificultad, que me contara alguien, me participara, cómo le había ido en esa parte, qué tenía para comentar acerca de la elaboración de su ensayo, para comentarle a los compañeros de todo el grupo. María Fernanda comenzó diciéndonos que y en el día sus actividades. Muy bueno esa intervención porque entonces nos recuerda, debemos tener 2 actividades montadas en el blog, y tener listo en el día de hoy para que quede pues ya autoevaluado y pueda ser ya registrado en el Dropbox el ensayo escrito que habíamos propuesto y que tenemos para el día de hoy. Reitero mi pregunta, ¿hay algún comentario? ¿Alguien que quiera hablar de su experiencia con la escritura? Positiva, negativa, o si se encontró con algo diferente, o si realmente pues, pudo disfrutar bastante de esa experiencia. Nos escucho adelante. No hay intervenciones. Hola, profe. Buenos días. Daniela, Daniela. Pues a mí en general me fue muy bien, solo que cuando iba a comenzar a escribir el ensayo no sabía cómo comenzar a hacerlo. O sea, tenía todas las ideas en mi mente, pero cuando iba a comenzar a escribir no sabía cómo comenzar y me demoré mucho para iniciarlo. Bien, eso se llama el periodo, pues, o la etapa preescritura, en donde uno establece la idea, donde concreta la idea principal o el tema del cual va a escribir. O sea, se le está dando foco. Es lo que yo llamo, yo lo llamo durante el inicio, en el proceso mismo de escribir, no es cuando estás escribiendo, ¿sí? El proceso comienza, como lo dice Daniela, cuando uno está pensando que escribir. Tiene todas las ideas, pero tiene que darle énfasis, tiene que darle mayor importancia a una de ellas. Y después de ello comenzar a derivar otras ideas para poder estructurar lo que va a escribir. Es lo que yo llamo pues como ese proceso de baño María, ¿cierto? El baño María es lo que las mamás hacen cuando tienen pegada a una superficie, a una olla o a un recipiente, un material, generalmente pues, porque se quemó, ¿cierto? Entonces se hace otra vez con calor, en agua, que se despegue. Entonces uno debe tener ese calor de las ideas, no a la vez todas, no se trata de hacerle duro a ese baño María, sino tener paciencia para que vaya despegando poquito a poco. Así es el proceso de producción de las ideas. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención. ¿Alguien más que me sirve pues para esa intervención y seguramente las que hagan ustedes para comenzar a explicar el tema del día de hoy, que es el tema de la producción, estamos hablando de la producción de un texto escrito? Hola, a mí se me La Dayana. facilitó
el encontrar como las soluciones fue para mí la parte más difícil, aunque también estoy de acuerdo con la compañera que es difícil el encontrar por dónde comenzar, pero ya después de que uno encuentra como por dónde empezar, todo continúa fluyendo pues de buena manera, pero llega un punto que ya al final cuando uno tiene que dar sus conclusiones y dar una solución y uno está tratando de buscar como una solución verdadera, porque en realidad uno se puede plantear demasiadas cosas, pero lo difícil está como en buscar qué tan factible pueden llegar a ser esas ideas realmente. Eso fue lo que más difícil me pareció. El cierre, ¿cierto? Dayana, el cierre. Y ese cierre, tú lo llamas que sean verdaderas. Yo diría que sean coherentes, que estén articuladas esas ideas de cierre. ¿Cómo así? Si yo tengo una idea, y ese es mi tema, y otras ideas, o mejor, un tema, en lugar de una idea, un tema, y los subtemas lo están apoyando, y yo desarrollo, y en el primer párrafo yo planteo ese tema con los subtemas, los formulo y los explico rápidamente. Lo digo rápidamente, es un párrafo de 4, 5, tal vez 6 renglones, 6 líneas, de manera muy concreta. Y no quiere decir que ese párrafo tenga una sola frase larga, ¿no? Sino que puede tener 2 hasta 3 frases, pero con su debido punto seguido, punto y coma, para hilarlas, ¿sí? Quiere decir que en el segundo y tercero, no sé, o en los párrafos del centro, yo estoy desarrollando los subtemas. Entonces, ese cierre tiene que ser la explicación, el retomar, el articular todo lo del desarrollo para que esa explicación tenga una conclusión, ¿sí? Un final, y que me pueda dar la posibilidad de que de manera coherente, es decir, que tenga que ver con lo que planteé desde el comienzo, yo pueda darle la respuesta a eso que planteé al comienzo, o la explicación, o la extensión. Entonces, generalmente el cierre es esa conclusión, que puede ser una pregunta, que puede ser una reflexión, pero lo mejor es que sea una reafirmación, una explicación que recoge todos los elementos del desarrollo y repito, que sean coherentes, ¿cierto? Más que Dayana la llama válidas, bueno, que sean valederas, pero valederas con respecto a qué, a lo que escribí. Ahora, viene el otro tema que a mí me parece que es uno personalmente, a mí, es uno de los que más cuidado debe poner uno, es el del título, ¿sí? Porque los títulos pueden ser unos títulos muy tipo comodín, o sea, tipo estándar, digámoslo así, un tipo genérico, ¿cierto? Entonces uno, por ejemplo, pone la vida, ¿sí? Y eso dice que la vida, claro, es un concepto muy amplio, pero entonces no termina diciendo mucho, ¿cierto? Ya si yo digo que la vida es un don preciado que todos debemos cuidar, pues ya dice mucho más, ¿cierto? Es más, el mismo título está haciendo un llamado a que preservemos, cuidamos, defendamos. Entonces, quiere decir que no solamente en las conclusiones estoy diciendo el por qué la vida hay que cuidarla, en conclusión cómo es que se cuida la vida, sino que durante el desarrollo dije las formas como uno cuida la vida, ¿cierto? Y en mi párrafo de entrada planteé lo importante que es la vida y que hoy por hoy pareciera que la vida no vale nada, entonces que es un llamado, ¿cierto? Eso, ese título es el que a mí me parece que puede ser, que debe tener cuidado en algunas ocasiones. Incluso, yo les decía, el título siempre digo, el título no es lo primero que uno debe poner. Si es lo primero que uno lee y lo primero que se encuentra el lector, pero no es lo primero, ¿sí? Es mucho más fácil, es mucho más de proceso que cuando ya esté escrito el ensayo, ya uno le vaya dando pista a qué va a ser el título. Recordando que el título es una frase que es abarcante y que me debe decir qué dice el contenido, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias Dayana, muchas gracias Daniela. ¿Qué más pasó en esa escritura? Compartamos, socialicemos. Cuando escucho esos silencios y es después de una explicación, digo, bueno, eso le explicó muy bien, se hizo entender, magnífico, pero qué bueno que haya retroalimentación para reafirmar lo que él dijo, para reposicionarlo. Y bueno, pero también digo, bueno, si no, también pienso, si no hay intervención, entonces pues estamos como muchos de ustedes pensando en ese viejo esquema de no del profesor, sino del maestro y del alumno, ¿cierto? Donde el alumno tiene que recibirlo todo y el profesor tiene que decirlo todo. Entonces, cuidado con eso.
Aquí no estamos planteando el tema así, sino que estamos planteando socios del aprendizaje, estamos planteando estudiantes en lugar de alumnos y estamos planteando un profesor que es un facilitador en lugar de un sabelotodo, que todo tiene que decirlo. Porque aquí estamos trabajando con este curso que es tipo taller, en donde estamos construyendo una manera social, colectiva, y que es muy valedera esa forma de hacerlo. Miren que ya con lo que Daniela y Dayana han dicho, he explicado ya parte del tema, he dado más alcance de lo que ya había dicho de cómo construir, ¿sí? Lo sigo escuchando entonces para que comencemos con la agenda y comencemos a hacer la autoevaluación del texto. Profe, en mi caso lo más complicado fue encontrar material de apoyo, porque yo tenía los videos y no me enfoqué solamente en lo que estaba pasando en los videos, sino de ahí desarrollé un tema respecto a los videos. Pero entonces a la hora de desarrollar el tema que desarrollé, se me dificultó bastante encontrar fuentes para apoyar lo que yo estaba diciendo. Entonces buscaba y buscaba, ya no sabía cómo más buscarlo. Encontré unas páginas que sí me sirvieron, pero no tengo una fuente bibliográfica, unas referencias bibliográficas que me sostengan la idea del todo, no. ¿Y dónde buscaste? Pues libros del tema, que es más psicológico, no tengo. Entonces ya me tocaba, era por internet, mirar en bases de datos y así, pero no encontraba mucho material. Es que nosotros vamos también a plantear aquí en uno de los temas del curso, ya pues muy después de la segunda parte, la forma adecuada de búsqueda de información, cómo buscar información adecuadamente. Entonces le ahorra a uno mucho tiempo saber dónde busca. Lo que tú llamas bases de datos, pues bueno, vamos a ver bases de datos, pero pues ya con papers, con artículos científicos, que es los que son adecuados para este tipo de escritos académicos, ¿sí? Donny, que desde el punto de vista académico, de la industria, del sector, por ejemplo, de economía o de la administración, son los adecuados, porque son los que tienen pues comprobación, tienen asidero científico, son producto de una conversación académica. Es verdad, nosotros no habíamos puesto en esta primera etapa de la escritura o en este tercer ejercicio, como requisito que tuviera fuentes. Pero es adecuado que cuando usted escribe y esté argumentando tenga fuentes. Y estoy de acuerdo con María Fernanda que uno no se las sabe todas. Entonces mucha gente le dice a uno, no, es que todo lo que escribí ahí es mío, lo que escribí ahí es de mi autoría. Y pues en este mundo casi que todo, absolutamente todo lo que nosotros pues, tenemos ideas, parafraseamos, es decir, tenemos algunas ideas que podemos sustentar, pero si nos ponemos a mirar a través de los medios de comunicación, nosotros estamos permeados de esas ideas y a través de esos medios de comunicación, en primera instancia, es cuando nos llega toda la información. Entonces, partamos de que nada de lo que tenemos es totalmente original, pues no podemos decir que asuntos, por ejemplo, como decir que no se dice temblor de tierra, sino movimiento telúrico. Entonces usted dice, no, es que la palabra telúrico me la inventé yo. No, eso la empecé a escuchar y esa tiene una historia de alguien que le puso ese nombre, bueno, en fin, o que alguien diga, no, es que ayer hubo un movimiento sísmico a las 5:57 de la tarde, pero fue porque yo lo sentí, es que y yo sé que es de 5.1 en la escala de Richter, porque es que yo sé de eso, es que a mí me contaron. Pues usted sí sintió y percibió, pero usted está combinando lo que usted sintió. Segundo, usted consultó la hora, listo, pero después usted, para saber la intensidad, usted le consultó a una serie de páginas, quienes consultaron pues la aplicación que hay de movimientos sismográficos, o lo vio en medios. Entonces, finalmente, hay una parte del conocimiento con la que usted consulta la hora, con la que usted, y es más, con la que usted, si fuéramos a escribir de él, que usted comenzaría a dar explicación. Ahora, hay unas fuentes válidas, como decía María Fernanda, y unas no tan válidas. Hoy estoy mencionando el tema porque precisamente eso de trata, que discutamos y que empecemos a explicar. Las fuentes son muy importantes en un escrito académico. Hoy no vamos a ahondar en el tema, ni vamos a hacer la autoevaluación con ello, pero vamos a explicarlo, primero, cómo se busca la información. Y segundo, vamos a tener otro tema en donde vamos a explicar lo importante que es saber citar.
Es decir, citar es cuando yo llamo a esa fuente, porque no solamente es suficiente con decir que tengo fuentes adecuadas, sino en orden a lo que estoy explicando, ¿cierto? Que no es solo, que no es uno decir yo lo sé todo, o eso lo sabía yo. No. ¿De dónde viene la fuente? Y se llama citar, se llama llamarla, la llamó, la trajo, dijo, esto lo dijo tal persona. Y esa cita debe corresponder a una referencia, y tanto la cita como la referencia están reglamentadas, nos dicen cómo hacerlo de acuerdo con las normas. Pero bueno, es muy importante. Yo le aportaría a María Fernanda que la forma como uno busca es muy importante, el método, ¿cierto? En qué lugares busca, cómo busca, pero mucho más importante es que si uno tiene muy establecido el tema y los subtemas, va muy al grano de lo que está buscando y puede desarrollar mucho mejor su escrito, ¿cierto? Yo les había mencionado pues unas lecturas que vamos a hablar en la clase. No les había dicho pues que era obligatorio leerlas al menos para hoy, pero les dije, si leen al menos la que dice el tema, esa les orienta mucho sobre esa ubicación de tema, subtema y una estructura que se propone allí. Particularmente allí hablan de temas, subtemas, proposiciones, conceptualizaciones. Y si aplicamos ahí el esquema que dijimos de párrafo de inicio, párrafo de desarrollo y cierre, nos encaja perfectamente. Alguien levantó la mano, no lo estoy viendo acá, pero por favor, quien levantó la mano, me salió aquí el avisito, pero ya se borró. Adelante. ¿Quién tiene la mano levantada? Puede hacer uso de la palabra. Yo miro por acá que alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Bueno, entonces, si la persona interviene. ¿Alguien más quiere aportar sobre su proceso de producción de su escrito? Muy interesantes las tres intervenciones que hemos tenido hasta el momento. Interesantes porque nos aportan a todos. ¿Sí? Laura, Diosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con la producción de ese texto? Adelante, Laura, que te escuchamos. ¿Cómo te fue con la producción de tu texto? Laura, no te estamos escuchando. ¿Tienes problemas con el micrófono? Bueno, sí, al parecer Laura tiene problemas, dificultades con el micrófono. Bueno, la última invitación que hago para que aporten, digan sobre su proceso de producción. ¿Eh? Bueno, entonces el resto, sin ninguna dificultad. Bueno, vamos entonces, como les anuncié, miren, acá tenemos la agenda del día de hoy. ¿La estamos viendo en pantalla? ¿Sí? Sí, profe, la vemos. Sí, señor. Entonces, vamos a autoevaluar el ensayo escrito a partir de imágenes y vamos a hablar rápidamente de esa presentación, de comentarios que haya sobre la presentación de clase, la comunicación y la gestión. Pero nos vamos a centrar en primera instancia en la autoevaluación del ensayo escrito a partir de las imágenes. Entonces ya vimos que es un proceso que comienza desde el mismo momento que vimos las imágenes. Desde ese momento comienza ese proceso. O sea, el proceso no es cuando yo saco la hoja, cuando comienzo a escribir, ¿no? Comienza, es más, si es escrito todavía, en estos días estaba viendo yo un programa de Teleantioquia en donde entrevistan escritores y había un escritor que estaba diciendo que él todavía escribe en cuadernos, que él antes de digitar escribe, porque si no escribe ahí a manuscrito se le pierde como la esencia de él como escritor. Entonces, digamos que el proceso de escritura no comienza cuando saco, ni siquiera cuando saco la hoja, sino cuando estoy pensando la idea. Entonces, nosotros comenzó las imágenes. Recordemos entonces, inicialmente, para esta fase, estamos diciendo, escriban, los invito a escribir, planteen un problema, un tema, y a ese tema búsquele las causas, la causa o los antecedentes, el antecedente, y después continúe afirmando, haciendo proposiciones, dando soluciones, dando ideas, y al final concluya con esas soluciones, dando alcance, explicando, mirando el impacto, es decir, lo que puede cambiar la realidad, lo que puede cambiar el estado de cosas a partir de lo que usted planteó, ¿cierto? Sea porque usted lo quiere cambiar o porque usted comprobó que está cambiando o que está sucediendo. Y ahorita explicábamos tres aspectos muy importantes. Lo cuidadoso que debe ser ese primer
momento de producción, entonces hay que organizar muy bien su esquema de escritura. Un ensayo también, así como hicimos con la presentación personal, se le hace una estructura, se piensa. Ahora, puede que resulte de la otra manera, sí, pero es que eso hace que demos muchas vueltas, eso hace que no seamos asertivos. Entonces lo que estamos haciendo es desarrollando esa competencia y ser efectivo es ser rápido, pero además tener una buena producción. Entonces acá está pues con lo que escribimos, por eso preguntaba ahora. Ahora también nos dijeron, bueno, la otra parte, la conclusión, el cierre, de pronto también hay que tener cuidado, ¿no? También nos aportaban, no, pero es que cuando yo estoy diciendo los antecedentes y estoy proponiendo, tengo que buscar fuentes, porque es que yo solo, pues yo no tengo soluciones, las soluciones yo me apoyo en lo que he escuchado, y eso es válido. De hecho, los artículos argumentativos, los artículos académicos son unos artículos, son unos escritos que son una conversación académica, ¿cierto? Son intertextualidades, son textos que tienen que estar amarrados, digámoslo así, perdónenme la expresión, a otros textos, ¿cierto? Y bueno, y yo aportaba y decía que me parece que hay que tener mucho cuidado con el tema del título, ¿cierto? Porque el título no puede estar suelto, porque el título a veces es una frase larga, que no dice nada. El título a veces es un eslogan. Yo sé que muchos de ustedes, y ahorita lo vamos a ver, van a plantear el título las dos caras de la moneda. Entonces, o bueno, pasa a veces, es por épocas, por grupos, pero casi siempre aparece. Ese título no es malo, pero es un título que hemos visto muchas veces, ¿cierto? Entonces los invito a que los títulos sean más creativos, pero más que ello, que su contenido, que su texto allá en su desarrollo me esté hablando de eso. Entonces, bueno, pues usted va a hablar de una moneda, va a ser el símil de una moneda y va a decir como la cara y el sello es un asunto y otro asunto. Entonces, sí, lo puede enlazar y lo puede sustentar. Ese título, repito, es un título eslogan, tipo comodín, tipo común. Entonces, lo mejor es que hagamos nuestro propio título. Entonces, es lo que estamos diciendo de esto que tenemos como tarea. Bien, hasta ahí vamos bien y estamos ubicados todos, ¿cierto? ¿Qué teníamos que hacer? De pronto durante la semana también, en este grupo y en el resto de grupos, en otros dos grupos, también había preguntas como, profesor, por favor, o compañeros, ¿me explican qué es lo del ensayo? Y entonces, pues acá esto es lo que de manera detallada, de manera concreta, habíamos ya dicho, creo que lo repetí varias veces en la pasada clase, pero también preguntaba, bueno, no, yo ya subí el ensayo a Dropbox, de hecho, uno mira en Dropbox y hay unos subieron el ensayo, entonces ahí hay una parte que además de aprender a escribir, también es aprender a recibir las indicaciones, ¿cierto? Es decir, leer bien el instructivo, pero yo también me cuestionaba y decía, bueno, pero y entonces unas clases grabadas, ¿cierto? Entonces, pues yo las estoy enviando, pero al parecer, pues no están allí, pero no están siendo consultadas. Entonces, van ustedes a ver cómo, así como les digo, que escriban siempre por el grupo del WhatsApp, porque también todavía hay personas que piensan que porque si le escriben al profesor, entonces va a ser más rápida la respuesta y al contrario, yo no alcanzo a mirar todo. Entonces, así como ese tema que yo les advertí a ustedes, eh, el tema de las dudas, les dije a ustedes, ¿cierto? El WhatsApp es para decir, bueno, como lo que estamos haciendo ahora como ejercicio, ¿cierto? Pero no pues para que a uno le digan casi que esa pregunta de explíqueme lo del ensayo y repítame la clase pasada, ¿cierto? Y no estoy diciendo que porque no estuve en la clase, sino que porque pudo pasar, ¿cierto? Sino, hombre, mire la clase, ¿cierto? Pero bueno, este es el esquema y lo que tenemos. Aproveché pues para decir esto. Recuerden, yo no estoy ni regañando ni estoy bravo, yo digo así muy directamente las cosas, de forma muy directa. Sí, y eso está sucediendo, ojalá esté sucediendo porque estamos arrancando el curso, ¿cierto? Porque de pronto no estamos acostumbrados a que tengamos el WhatsApp, tengamos esas redes y al estilo que tenemos acá en la clase. Entonces, lo otro que es muy importante es que el ensayo no tiene por qué estar subido a, WhatsApp, a Dropbox, ¿cierto? El ensayo no lo hemos terminado. Hay una parte muy importante que es la autoevaluación. Entonces, en cuanto a esa, ¿estamos claros ahí entonces todos? A ver, quiero una retroalimentación, no el silencio, pues que a veces reina en la sala. Sí, señor. ¿Mm? Todo muy claro. Bueno, entonces todos tienen ya claro, pues, y quien lo haya hecho, al contrario, pues ya sabe que en este momento corrige el rumbo. Por ejemplo, tengo subido en Dropbox porque pensé que era para subirlo y entonces lo subo rápido. No,
Entonces corrija, vea, lo va a autoevaluar hoy y apenas ya esté autoevaluado, lo sube calificado, ¿cierto? Eso sí, baje el otro que ya subió para no ver que, porque también tenemos claro, así como este trabajo, como los talleres, el que decimos que es autoevaluado, si no está autoevaluado, no tiene nota, y si no tiene nota, es como si no hubiera hecho el ejercicio, para que tengamos claro, ¿cierto? Porque no nos podemos quedar en la mitad del camino, ni podemos hacerlo, elaborarlo, escribirlo, enfrentarnos a escribir, y por no hacer el último proceso, que no sea, pues, no lo podamos calificar, porque eso es claro, como dijimos que era autoevaluación y dedicamos la clase a autoevaluar y aprender juntos, entonces sí tiene que estar calificado por ustedes mismos, ¿cierto? Asignado una nota por ustedes mismos. Entonces ya está claro las partes, hice aclaraciones. Vamos a mirar entonces esto de la autoevaluación, ¿qué es? Y esta parte es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque con estas vamos a hacer este ejercicio, pero también los talleres, que son 7 talleres, ¿cierto? Ahora, también lo mismo, no quiere decir que todo en este curso es autoevaluado. No, hay otros que el profesor valora. Por ejemplo, después de que usted haga este primer ejercicio y lo autoevalúe este ensayo, viene un segundo ensayo que van a hacer ustedes con mejoras y lo van a compartir en el Broadbox para que el profesor lo mire, compruebe esas mejoras y ahí sí, ese segundo ejercicio del escrito, del ensayo de las imágenes, ese segundo sí lo valora el profesor, es decir, el profesor le asigna esa nota valorativa, ¿cierto? Entonces, miren, el primer asunto, todo no va a ser autoevaluado en el curso, no, lo que se indique. Ahora, generalmente el profesor lo indica en la clase, lo copia en la diapositiva, si no lo copia en la diapositiva, lo dice en la clase o está escrito en el blog, ¿cierto? Entonces hay que poner bastante atención y si no, pues ver en detalle la clase respectiva. Entonces, es muy importante cómo es que vamos a autoevaluar, ¿cierto? Porque, repito, usted puede hacer todo el trabajo, estar en la clase, y por algún asunto de que no puso atención o que usted pues en medio de la carrera, del afán, por eso también no hay que dejar para última hora los trabajos, a esperar a que se cumpla el plazo, por estar a última hora, porque se le olvidó, porque usted subió su trabajo pero no lo autoevaluó. Otra que pasa, lo autoevaluó, le puso las valoraciones a cada uno de los puntos, pero no totalizó. ¿Cierto? Entonces hay que hacerlo completo. Entonces, esto que tengo aquí, que ya llevo cerca de 2 minutos para que le tomen la foto, para que lo miren, ¿sí? Y generalmente este tipo de informaciones las leemos en clase, incluso le pido el favor a alguien que lo lea, ¿cierto? Entonces esto hay que tenerlo muy claro y le voy a dedicar unos minutos antes de comenzar, porque este es la primera ejercicio que vamos a autoevaluar. No sé, en el caso de ustedes, no sé cuántos es la primera vez que se van a enfrentar a una autoevaluación. Yo pienso que pues, puede ser muy baja la cantidad de personas porque en el colegio de pronto sí, pues hay profesores que los invitan a ustedes a que ustedes se valoren su trabajo. Entonces, pues para otros puede ser muy familiar. Lo cierto de esto es que la invitación es a que usted sea objetivo con usted mismo, que usted mire su trabajo, que usted aprenda con los instructivos que damos a poder entonces hacer esa autoevaluación. Yo siempre digo en esta parte también, hay el extremo de quien se da, yo lo llamo darse látigo, el que se pone unas notas pues supremamente malas porque piensa que todo lo que él hace está malo, todo que no cumple. Y está el otro extremo de quienes son especialistas en darse en piquitos y alabarse y decir que todo lo de ellos es bueno. A tal punto que en trabajos finales he leído, se los digo, que dicen yo no puse referencias porque todo eso yo ya lo sabía. O yo no puse referencias porque mi trabajo es producto de una entrevista que hice con mi papá, que sabe mucho y es el dueño de esa empresa. Pues uno se pone a pensar y dice, bueno, es muy respetable el punto de vista y destaca uno mucho que esa persona tenga en tan alto valor a su papá o a esa persona que conoce, pero pues no aplica para este tipo de situaciones. Y aquí pasa cuando uno se está autoevaluando, yo lo llamo darse piquitos, ¿cierto? Pues todo es 5. Particularmente, ¿qué pienso? Ni yo me pongo 5. Yo les decía a ustedes en las experiencias de lectura, en lo que escribo, todo es digno de mejora. Entonces, y pienso que nunca llegamos a la perfección, ¿cierto? A la excelencia total, ¿no? En un ejercicio muy interior, siempre habrá una mejora. Ahora, yo sí pongo 5, pero pongo el comentario, ¿cierto?
O sea, ¿por qué pongo el 5? En orden al esfuerzo, a la seriedad, a la puntualidad, etc. Pero con la claridad, en el caso de cuando uno se está autoevaluando, que siempre habrá, sobre todo en ese caso, que siempre habrá lugar a la mejora. Siempre, siempre. Pues yo pienso que no hemos llegado ni los seres humanos a la perfección, entonces siempre habrá oportunidades de mejora. Ahora, cuando digo oportunidades de mejora, allí está la diferencia. No estoy hablando de embarradas, de equivocaciones, de hierros, no. Y en más, digo que cuando uno tiene reprocesos o esas oportunidades de mejora porque no hizo algo, entonces tiene precisamente un aprendizaje nuevo. Entonces quiero que la autoevaluación la miren así. Por favor, alguien que nos lea lo que está en pantalla. Una vez lo lea esta persona, quiero que todos de manera muy atenta hagan la pregunta respectiva acerca de uno de los 5 puntos que leímos para yo explicárselo si hay que explicarlo. Si no hay intervención en la pregunta, quiere decir que los 5 puntos, las 5 indicaciones son totalmente claras con lo que acabo de decir y con lo que va a leer. ¿Quién, por favor, nos colabora con la lectura de lo que está, de la información que está en pantalla? Profe, yo. Por favor, comience con el título, hágalo pausado, después de que lea cada punto, espera si hay alguna pregunta y vamos a hacerlo. Adelante. Bueno, autoevaluación, aplicaciones y talleres. Primero, verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Muy bien, está claro. Recuerde, este es el momento donde usted debe preguntar. Y continúe con el segundo punto y usted hace la pregunta ahorita, si está claro, si hay preguntas. Adelante. Segundo, autoevaluarse, señalando las oportunidades de mejora y el ajuste y el ajuste que implementó. Noten ustedes que está subrayado, señalando las oportunidades de mejora. Hay por ahí una norma que dice que cuando uno tiene un paper o está escribiendo o está, no debe subrayar ni poner negrillas, sino que hay otro método. En este caso, esta es una presentación de clase, una diapositiva. Entonces, ¿qué quiere decir ese subrayado? Que cuando uno lee, lo lee un poco más fuerte, que está destacando, señalando las oportunidades de mejora. O sea, ese es el énfasis, lo que estoy diciendo. Vea, casi que alzo la voz para que se me entender mejor. Esos son los subrayados que tiene. Entonces, en este caso, este segundo. ¿Es claro? Recuerden, es el momento para que pregunten. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen esas preguntas por allá, y entonces hay que señalar las oportunidades. En este momento, con lo que ustedes, con ese silencio, con el sí, están aprobando, así como cuando hicimos el pacto pedagógico, ¿cierto? O sea, sí, y estoy dando el tiempo, ¿cierto? Entonces, pero también estoy diciendo, por favor, pregunte, no le dé pena, no le dé pereza, no, 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 no. Yo incluso que soy quien manejo el tiempo acá, no estoy preocupado por el tiempo en este momento. Ahora hacemos el ejercicio, pero es muy importante que tengamos claro esto, ¿cierto? Entonces, como todos estamos entendiendo y todos dijimos que sí, entonces quiere decir que no hay lugar a que por allá la semana entrante me digan, no, es que yo entendí que tal cosa, no, porque para eso estamos acá. Este es el momento oportuno. Bien. Bien, hasta ahí el primero y el segundo. Muy bien, continuemos con la lectura. Yo Sí, bueno, tengo adelante. una dudita. Sí. No me quedó muy claro cómo vamos a señalar esas oportunidades de mejora. ¿Cómo lo vamos? Bueno, pero es que hasta el momento no hemos explicado eso. Ahorita Bueno. cuando yo esté explicando, yo les digo cómo la señalamos. Y es más, digo qué es lo que vamos a señalar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, vea, un título se compone de tal forma. Ya empecé a explicarlo del título, listo. Vea, entonces, si usted tiene esto en el título, señálese que está bien. Ahora explicamos métodos que son más no de cómo escribir, sino de ustedes ahí con la usabilidad. Si lo hace con un globo de texto, si lo hace con un comentario al pie, si utiliza el marcadorcito que tiene la aplicación, si es en un manuscrito usted con un lapicero rojo lo hace y hace el comentario, en fin. Ahora particularizamos, pero está muy buena tu pregunta. Aquí te está diciendo, señale las oportunidades de mejora. Entonces, para todos, vayan pensando cómo señalaría usted. Sí, con lo que he dicho, sí, con un comentario de los que tienen la herramienta de Word, si con el marcador, si ponen otro color. En todo caso, debe ser muy evidente lo que usted está diciendo. Mire, aquí debe mejorar tal asunto, o aquí está acertado por esto. Ya parcialmente respondí, ¿cierto? A pesar de que ahora terminaba de explicar, pero es esto. Ahora, yo los dejo que ustedes con su propio estilo señalen. Uno encuentra, pues, incluso hay personas que hacen señalan de manera muy creativa, de acuerdo a las herramientas que tienen. ¿Me hice entender? Sí, profe, sí.
Entonces, la forma, que si eso es de colorcito, eso ya, eso es lo que dice ahí. Pero ahorita miramos las instrucciones, qué es lo que vamos a señalar, ¿cierto? Qué es lo que vamos a corregir. Eso sí lo explicamos ahora cuando estemos desarrollando la autoevaluación. ¿Listo? Bueno, alguien más intervino ahí, eran como 3 voces. Segundo, sobre estos 2 puntos, sobre la autoevaluación de la aplicación, esta que es la de escritura y la de los talleres. Adelante, pueden hablar. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? Oh, ahorita había como 2 intervenciones a la vez, ¿no? Era la Continuemos. misma pregunta, profe. Ah, bueno, listo. Continuemos. Tercero, asignarse una calificación para cada punto y una calificación total. Esa ya la expliqué ahorita cuando dije que había que totalizar, que había que poner, bueno, y yo doy los valores de los puntos, ¿cierto? Generalmente sale de una división del 5 entre tantos puntos, pero en talleres como este que vamos a hacer sale de una apreciación, o sea, qué vale más, qué vale menos y que nos ponemos de acuerdo. Pero finalmente, como autoevaluación es muy lo que usted hace. Una mirada de asignación de punto por punto y una mirada final, ¿cierto? Cuando ya está totalizando, cuando ya está valorando su trabajo. Preguntas ahí. Bien, podemos continuar. Cuarto, tomar imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y disponerla en archivo de Word. Profe, en este Adelante. caso, Sí, adelante. mandamos, digamos, que hacemos el taller en Word y hacemos tipos comentarios. Mandamos ese archivo en donde están esos pequeños comentarios, porque ¿de qué otra forma? Sí, los comentarios, las calificaciones, las notas, la totalización, sobre todo los comentarios, ¿cierto? Y la nota, claro, la que usted pone. Entonces hay gente que hace un cuadrito, le da por insertar, le da imagen, figuras, ¿cómo es? Figuras o recursos, y pone un cuadrito, y entonces en el cuadrito, dentro del cuadrito, y en rojo pone la nota total. Y a cada punto con un triangulito, dentro del triangulito pone lo que sacó ahí, y con rojo pone los comentarios, sí. Pero cuando digo imagen, es porque hay personas que hacen el trabajo manuscrito, lo hacen a mano, entonces simplemente le toman la foto. También porque con el tema de los talleres, también hay personas que elaboran el taller, lo imprimen, ¿sí? Le toman la imagen al taller y lo imprimen y sobre él desarrollan el trabajo. O, repito, lo desarrollan de manera manual, ¿cierto? A mano, entonces le deben tomar una foto. Sí, me hice entender. Sí, señor. Bueno, y aquí viene algo, está subrayado en archivo de Word, porque vienen muchas situaciones y las voy a decir hoy. Pues hasta el momento no me ha ocurrido, devuelva la grabación del día 2 de marzo, pues pero precisamente una de las ventajas o de lo que nos tiene pues en esta era del apoyo en la virtualidad y de entregarles a ustedes que tengan disponibilidad de la clase grabada, además de usted poder repasar la clase, es que pues se queda pues como la constancia que se dicen las cosas, ¿cierto? Por eso es tan importante que ustedes intervengan para estas explicaciones, pero voy a decirlo. ¿Qué pasa bueno, cuando mandan una imagen y entonces la imagen del teléfono, entonces por mandarla rápido mandan esa imagen? Pues a veces a mí no me lee, pues no, y a mí no, a muchas personas, no, ese programa que tiene su teléfono no está. Ahora, ¿qué es que profesor? Búsquelo en la tienda o búsquelo ahí, pues con todo respeto les digo, yo no puedo, pues en 20, 30 casos, ponerme a buscar pues aplicaciones, transformar. Profe, que es que usted le da ahí, leer cómo, no, lo ideal es de una vez, porque son muchos trabajos, ¿cierto? Y estamos trabajando en comunidad. Entonces eso es lo primero, que si es una imagen, entonces deben mandarla. ¿Qué es lo mejor? La bajan y la ponen en un archivo de Word para que pueda abrir. Es lo primero. Y se los digo, eso pasa y entonces ya pues vienen los malestares, porque entonces ese es un trabajo que no cuenta, que no tiene nota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede leer. Pero viene otro asunto que creo que ya lo dije también, lo estoy repitiendo, pero estoy en este momento con énfasis, así como está subrayado allí, y es que cuando ustedes trabajan en sus computadores, lo hacen trabajando con el Word o el computador. Incluso me he dado cuenta que hay personas que ya tienen predeterminada esa función, entonces se los lleva al Word y lo que me manda es un archivo que me manda a que yo lea en el Word, en el Drive suyo.
¿cierto? Pero yo no estoy invitado al Drive, ni tampoco necesito que todos me inviten al Drive, no, por eso tenemos este método, este sistema y esta plataforma. Entonces ahí viene otra situación. Entonces no lo mande desde el Drive, ni me, ¿sí? Tampoco me invite al Drive, porque pues no, el proceso que vamos a hacer aquí es, usted pone la imagen en Word, usted va a subir archivos de Word a Dropbox. Ese es el segundo caso, para que por favor no les pase y tengan el cuidado. Y hay otro que es que cuando ustedes están bajando sus imágenes del Drive o a veces incluso de lo que escribieron en su dispositivo celular o de tablet, él les transforma los archivos y les pone una extensión, .doc, punto no sé qué. Y son diferentes. La más común es que dice .doc y a uno le parece que es normal, que es frecuente, que el Word lo haga así, pero resulta que no abre. Son archivos encriptados, son archivos que no se pueden abrir. En todos los tres, tengan cuidado en los tres casos, porque en todos los tres casos, como hoy estamos explicando, la labor es esta, ¿cierto? Vuelve y juega lo que el profesor dice, que de pronto es canzoncito con esto, pero es verdad, o sea, no hacemos exámenes de memoria, escritos, pero hacemos ejercicios como este, es autoevaluación, pero entonces hacemos la modalidad de poder evaluar acá, en la virtualidad, como si estuviéramos en la presencialidad, no nos limitamos simplemente a mandar archivos y devolver respuestas, ¿no? Sino hacerlo más, hacer la mayor socialización. Y bueno, y recuerden siempre, es un curso tipo taller donde hay que trabajar bastante, ¿cierto? Trabajar es elaborar los talleres. ¿Qué pasa en este cuarto punto? Vienen después una cantidad de apreciaciones y de acusaciones, sobre todo a lo último ya del curso, cuando ya todo está, que es propio pues de nosotros a veces, buscar culpables en lugar de buscar responsables. Entonces el culpable es esa plataforma que es muy complicada. El culpable es el profesor que se puso a decir que era esa plataforma y a mí eso no me gustaba. Pero recuerda que preguntamos, dijimos, pero más aún dedicamos clases para poder hacer usabilidad. Y viene de otro tema, no, lo que pasa es que yo lo hice, pero yo no sabía, entonces en este momento estamos en esa parte. Pero es que, ¿cómo así? Tanto trabajo para una nota, como en las otras asignaturas son 3 notas y ya. Eso ya lo explicamos también. Entonces quiero ser muy interactivo, está muy directo con este tipo de situaciones. Entonces, ojo, ¿sí? Porque al final son 7 talleres y de los 7 hay 4 que no subieron, bien. Pero yo los subí, pero no bastaba con que los subieran. En todo caso, y al final con el punto 5 que leamos, siempre, después de que suba su trabajo, ojalá se salga del dispositivo, salga de todo y vuelva a ingresar. Y si está visible, es visible para todos. Tampoco puede pasar que me digan, profesor, ya subió el mío, por favor me dice entonces si ya es visible. No, porque es que mi Dropbox no es diferente al de ustedes, es el mismo. ¿Sí? El mismo. Entonces es, ¿sí? Que usted mismo verifique. Entonces lo mejor para que, ahora estoy siendo muy detallado con esos casos, con las situaciones, pero es lo que en este momento, iniciando el curso, se debe hacer. Estoy casi que diciendo todas las situaciones posibles. Y ojo, no es para que a usted le vaya a pasar, al contrario, es para que no le pase. ¿Listo? Quinto. Profe, qué pena antes de que la compañera siga. Sí, Por ejemplo, digamos los que los tenemos escritos en el cuaderno, podemos sí. utilizar esta aplicación CanScan. Ella por defecto nos lo pone en PDF. ¿También es válido o debe ser en Word? Sí, si ese PDF abre, los PDF abren, sí, claro. Y pues no es que entonces yo lo ponga, entonces que lo tenga obligatoriamente que bajar a Word. No, si eso se lo de una vez se lo entrega en PDF y eso lee el PDF, sí, o sea, si no tiene una extensión, si no está encriptado, sí. Yo he recibido eh, archivos en PDF y lee, verifique que sí lea, ¿cierto? Que sí abra, como un archivo de Word. Yo digo Word es porque es el que abre allí, ¿no? Pero que no tenga extensiones. Sí. Yo he recibido archivos de PDF, porque a veces digo que no es recomendable en PDF, porque cuando el archivo, o pues no es tan práctico como en Word, cuando el archivo está en PDF no le puedo hacer comentarios, que simplemente le asigno una nota y ya, ¿sí? Sobre todo con los talleres que yo debo valorar, entonces no puedo, pues como, no permite poner el comentario allí, ¿cierto? Es un comentario general, pero de resto bien, si lee bien, ¿sí? Vale, profe, gracias. Si abre, no es que si lee, sino si abre bien el archivo en la palabra, si abre. Bien, 5, por favor. 5. Subir imagen a la carpeta de Dropbox dentro de los siguientes 3 días.
posterior a la clase durante el cual tuvo lugar la autoevaluación. Yo podría decir, termina la clase, suban eso y hasta las 10 de la mañana. No, puede que usted tenga otra clase ahora, puede que tenga que trabajar. Entonces, primero, doy hasta 3 días. Que usted no hizo el trabajo, que entonces, pues no es tan enriquecedora la autoevaluación como quienes sí lo hicieron y lo tuvieron acá. Pero entonces, hasta ahí incluso estoy dando, bueno, se puso juicioso, ya sabe, ya es cuestión suya cómo se autoevalúa, es una cosa muy personal. Lo que sí les aseguro es que yo les pongo la nota que se autoevalúe. Y otras cosas, la autoevaluación dice mucho de uno también. Entonces, mire, son 3 días, no es ni una semana, ni es un día, ni... Entonces, muy sencillo. Hoy tenemos que es martes, miércoles, jueves. Ustedes tienen hasta el jueves, finalizando el jueves, para poder subir este trabajo, ¿cierto? O mejor dicho, de las 6 de la mañana del martes a las 6 de la mañana del miércoles, un día. El jueves, otro día, sí, viernes, entonces a las 6 de la mañana, que es lo mismo, pues, como si dijéramos que a las 23:59, pues, pues, pongámosle que hasta las 6 de la mañana del viernes, listo. Pues hasta las 5:59 del viernes, listo. Pero quiero ser claro, ¿sí? Para que nos también tengan, pues, sobre todo también otra cosa, si usted no sube los trabajos a tiempo, se le van acumulando, 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 y no es igual, sobre todo en un asunto tipo taller, ¿ya? Entonces, hemos hablado ya casi 10 minutos, creo yo, calculo yo allí mal contados, más, casi 15 minutos, con este tema de la autoevaluación y las aplicaciones, que créanme, es muy importante. Repito, usted puede hacer el trabajo y después al final no enviarlo como es, y créanme que yo les voy a contestar. Para eso dedicamos casi la cuarta parte de una clase a aplicarla. Y no solamente les mandé la clase donde está esto, sino que les mandé la presentación y durante la clase determinamos este tiempo. ¿Alguna otra apreciación general para que pasemos a la autoevaluación de nuestro ensayo? Profe, entonces se suben dos archivos, el ensayo y la autoevaluación, o esos uno, pues se juntan uno, ¿o qué? O No, solo se es subió. autoevaluación. Lo que pasa es que si usted señala las oportunidades de mejora, ¿dónde va a señalar las oportunidades de mejora? En su caso, En el ensayo, ¿dónde se va a asignar la calificación? sí, en el ensayo. Entonces le queda un solo archivo, o sea, no me ponga el primero que hice y lo que hizo después. Ahora, viene una aclaración muy importante a partir de tu pregunta, que es muy importante, sobre todo en el caso de los talleres. Ojalá no suban letras y chulitos. Ah, que entonces son 8 puntos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y ponen unas letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y al frente un chulito, una X. Pues eso no me interesa tanto en la autoevaluación. Nos interesa es que usted transcriba el taller, transcriba las respuestas y observemos qué respondió y en qué acertó, en qué no acertó, y en lo que no acertó diga por qué se acertó, y esa es la autoevaluación, la valoración que usted se hace a partir de lo que el profesor dice. Entonces, ojalá no lleguen esos ejercicios, porque yo en la clase, yo pongo en la pantalla, pues claro, una letra y cuál es la respuesta acertada para que ustedes se puedan calificar, en el caso de los talleres, pero doy la explicación y hacemos el debate. Entonces, ojalá no, porque pues eso es tan simple como que entonces usted no hace el trabajo, asiste a la clase y copia lo que yo pongo ahí, lo pone y se pone 5. Pero repito, es una cosa, es un asunto muy de cada quien, muy de la ética personal, de la ética con la autoformación, de su compromiso, en fin, la autoevaluación tiene muchos, muchos asuntos que uno podría también evaluar y hablar de ellos, pero en este momento entonces los dejo que ustedes van a evaluar. Respuesta entonces, un solo archivo, no pongan dos. Un solo archivo para este caso de las correcciones. Entonces la clave está en que usted lo tenga ya hecho, para que encima de él, si es digitado, ponga pues colores, flechas, comentarios de texto, y si es en manuscrito, pues pueda rayar con un lapicero de otro color y después pueda tomar la fotografía. ¿Estamos claros? ¿Me hice entender? Sí, Muy bien. ¿Algo más? gracias, no. Sí, este es el momento ¿Por qué? Porque con esto vamos a presentar los trabajos. Recuerden que ahorita dije pues como los extremos y lo que pasa y créanme que así ha ocurrido. Buscar culpable, decir es que yo no, es que no tuve las garantías y precisamente aquí estamos pues con ese tema. Que no me siento bien, es que todo ese tipo de cosas, yo pienso que ya tuvimos pues todo el espacio para explorar ese estado en el que si estoy bien o no estoy. Incluso cuando preguntamos lo de la grabación, pregunte en su momento. Si es que usted no se siente bien en una grabación, usted lo puede expresar, ¿cierto? Así pasa con esto. Bueno, ahí van casi 25 minutos
de esta diapositiva en pantalla, porque usted le haya tomado la foto, para que la copie, para que la tenga en cuenta. Algo más sobre las instrucciones de la autoevaluación, que en el día de hoy, solo por el día de hoy, le hemos dado pues un espacio muy grande para que nos quede muy claro, para yo hacerme entender cómo es mi intención. Muy bien. Recuerden sobre ese último punto, 3 días, entonces ya después vienen las discusiones, que es que yo entendí que eran 3,5, 4, no, está muy claro. Bueno, ¿puedo pasar entonces? Sí, profe. Bueno, listo. ¿Qué vamos a autoevaluar? Miren lo que vamos a autoevaluar, el título. El título vale 1. El párrafo de entrada vale 1. Los párrafos o el párrafo de desarrollo vale 1.5. Y el párrafo de cierre vale 1.5. Vamos a comenzar a desglosar cada uno y vamos a hacer pues acá en estos media hora más, 40 minutos más participación de todos. No vamos a alcanzar a leer todos los ensayos, pero sí quiero escuchar. Y vamos a partir de 1 o 2 por cada uno de los ítems de calificación, yo voy a explicar para que cada uno tenga esos parámetros de calificación, ¿sí? Ya sabemos cómo lo vamos a hacer, los comentarios, la calificación. Ahora ya complemento esa respuesta con, acá está, los valores, ¿cierto? Como me va a pasar a la sala, es bueno que le tomen la foto, que copien esto, a pesar de que yo lo voy diciendo, para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos del título, entonces vamos a empezar a hablar del título, ¿sí? Que el título tiene que ser una frase, ya dije, no comodín, una frase, y que debe tener una línea de autor. Ya vamos a explicar qué es la línea de autor. Y en algunos casos podría tener otra frase que vamos a explorar. Entonces vamos a hablar, me va a pasar para la sala para poder ver las intervenciones, ¿cierto? Estefanía, ¿quieres aportar algo que tienes abierto tu micrófono? Bueno, Estefanía tiene abierto su micrófono, ¿no? Ah, bueno, a veces se nos activa y nos damos cuenta. Sí, lo mismo Luisa, lo mismo Daniel Rivera, ¿también tienen algo para decir? ¿O también está abierto ese micrófono de manera involuntaria? Bueno, listo. Entonces, ¿qué es el título? El título es esa frase que dije yo, que uno la lee de primero y la evalúa de primero. Pero yo dije también, para mí el título es uno de los asuntos con los cuales uno debe tener mayor cuidado. Yo generalmente lo hago por allá antes de hacer las conclusiones o inclusive cuando ya tengo terminado el ensayo. E incluso a veces después de haber puesto un título se lo cambio, después de que tengo todo lo leo. Porque el título tiene que ser abarcante, tiene que ser el aviso, el grito que me llama a mi lector, el que engancha a quien va a leer. Entonces de un buen título depende que me lean o no me lean, es muy importante. Entonces, primero, el título es una frase. 2, bueno, comencemos a leer los títulos. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Nos comparte el título. Sara, compártanos el título de tu ensayo, por favor. Mi título es La vastedad de posibilidades. Cada persona es un mundo aparte. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la primera parte de la qué? Vastedad de posibilidades. Vastedad de posibilidades. Bueno. Primer asunto, todo mundo entenderá la palabra vastedad, de fácil manejo, sin número, símil, cantidad, diversidad, no sé, pero tuviste tu razón para decir vastedad. No estoy descalificando, estoy recomendando, ¿cierto? Pero cuando uno pone un título, es todo mundo manejará, entonces a veces uno encuentra que cuando dicen vasto es porque es ordinario, es básico y eso está mal empleado. Pero cuando dicen vastedad es de pronto que es una gran cantidad, ¿cierto? Otro que es mínimo, no sé lo que quisiste decir, pero para un título tenemos que asegurarnos que todo el que lea dice, pues quede ubicado, porque habrá alguien que también diga, uy, vastedad, eso no provoca leer, ¿cómo que vastedad? Así que incluso las personas para no hacer el esfuerzo de tener que buscar qué es vastedad, mejor no leen, siguen con otro que sea más fácil. Entonces el título debe tener palabras que sean muy, ¿sí? Ahora, tiene una coma, vuelve y léelo, por favor, Sara. Bueno, vas a hacer algo. Sí, señor. Y vas a leer qué hay después del título, ¿cierto? Y yo te digo dónde paras. Lee hasta donde qué hay después del título en su orden. Es decir, en su orden es renglones hacia abajo. Vas a leerlo cómo está ese esquema. Adelante. Habitamos en un planeta donde pese a su No, pero venga, yo le dije que leyera el título y lo que hay después del título. Perdón. Sí. La vastedad de posibilidades. Cada persona es un mundo. Habitamos en un planeta. Bueno, listo. Entonces quiere decir que
debajo del título usted empezó el contenido. Sí. Bueno, entonces yo estoy diciendo, y vamos a dar aquí una indicación. Bueno, pero quiero escuchar más títulos. Entonces está el título bien, tienes una coma, cada mundo bien. Ahorita hablamos de ese párrafo, porque leíste y después empezaste con el párrafo de entrada. Y todavía no vamos a hablar del párrafo de entrada, ¿cierto? Entonces ahí ven, entonces ese título, digamos que a mí me parece que la apreciación que le hago es, venga, todo el mundo entiende la gran cantidad. Ahora, viene otro asunto. Todos los quienes me van a leer son mis colegas administradores. Listo. Todos entienden términos específicos, ¿cierto? Pero si va a escribir, que es lo que recomiendo para toda persona, tenemos que escribir de tal manera. Lo es la apreciación que le hago, pero cuando yo hago eso, no le estoy diciendo, mire, entonces la mitad, ahí usted tiene ya punto 5 del título, porque el otro punto 5 es la línea de autor. En el caso de Sara, no está la línea de autor. Debería estar ahí la línea de autor, ya voy a explicar cómo es la línea de autor. Entonces Sara tiene un punto 5 ahí en el título. Yo le dije, venga, ese vastedad, entonces ya dice, sí, voy a poner punto 3, voy a poner punto 4, porque eso sí se mejora. O Sara dice, no, es que vastedad se entiende y es lo que yo quiero decir. Es más, pues ella se sostiene y se pone su punto 5 ahí. No pasa nada, yo simplemente recomiendo. Levantó la mano María Fernanda. ¿Cierto? Sí, profe, qué pena es que... Adelante. No le dé pena que estamos participando. ¿Quieres participar con tu título? Sí, profe, ¿O para qué levantaste la mano? Título... No, pero ¿levantaste la mano para participar? ¿O para alguna claridad? Dime. Es que se me... No, profe, es que se me fue por error, pero... Bueno, pues, aprovechemos el error para que usted participe. ¿Quieres? Sí, si señor. lo quieres compartir, listo. Mi título... Insensibilidad, defecto o virtud. Bien. Bueno, lo mismo. Continúe leyendo. Insensibilidad. ¿Tiene 2 puntos o tiene una coma? Está Tiene seguido. una coma y luego inicia la pregunta. ¿Defecto Bueno. o virtud? Bueno, ¿y por qué le puso una coma? Si el signo, o sea, para iniciar juntó un punto y juntó un signo de pregunta. Sí, señor. Es para que la coma sobra. ¿Por qué? Porque es que el signo de pregunta, si usted ve, tiene un punto abajo. Entonces está haciendo la función de como si tuviera un punto seguido. Ahora, usted pone punto y coma cuando usted pone el punto arriba y la coma abajo como una pausa muy pequeñita, como el intermedio entre puntos, como la pausa que no dura tan poquito, como que no dura como la pausa de coma o como la pausa de punto seguido. Es una pausa intermedia, cuando es punto y coma, ¿cierto? Pero cuando usted abre pregunta, el signo de pregunta tiene un punto. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de colocar, entonces ahí, bueno, pero está bien la secuencia. Muy bien. ¿Qué hay después? Síganme leyendo después del título. Síganos leyendo a todos después del título. Después está mi nombre, María Fernanda Larte Poveda. Después hay un pequeño párrafo en el que está Universidad de Antioquia, Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas, Medellín 2021. O sea, usted hizo una portada. Sí, señor. ¿Y por qué le hizo una portada si estamos hablando de un artículo? Usted ha visto en los periódicos, cuando uno lee las columnas que están los artículos de los escritores, de los columnistas, pues valga la redundancia, ¿lo ha visto? Sí, señor. ¿Cuántos tienen portada? No, ninguno, profe, pero... Usted me va a decir, no, pero venga, es que estamos en la universidad. Sí, yo creo que lo dije también, dije, bueno, quien le quiera hacer portada, hombre, por la costumbre que los profesores les piden eso para que sea un trabajo, pero vamos a escribir tipo columna, entonces es un artículo, es un ensayo. Muy bien. Bueno, y después de esa portada, ¿qué sigue? Ya empieza la introducción. La introducción. Sí, señor. Vuelve y pregunto, un artículo, un ensayo, tú me dijiste que estuviste buscando papers, estuviste buscando bases de datos, ¿cierto? Sí, señor. En esas bases de datos, esos artículos tienen portada. Profe, es que yo lo entendí como un trabajo escrito, entonces yo lo desarrollé de esa forma. O sea, como una portada, una introducción que va dando al tema y luego el desarrollo del tema. Bueno, tú lo entendiste, pero lo explicamos en la clase. Si tú revisas la grabación de la clase pasada, vas a ver que yo dije, miren, ¿se entiende como un trabajo escrito? Sí, porque se lo va a presentar a un profesor en la universidad, claro. Pero aquí en este taller, entonces listo, quien quiera hacer la portada la hace, pero no se le olvide que es un ensayo y que vamos a valorar el ensayo como escrito, ¿cierto? Pues listo.
quiero volver a decir, y no hay problema, María Fernanda, no pasa nada porque estamos aprendiendo. Pasa con su autoevaluación, porque no hizo como se indicó. Listo, pero lo voy a decir para todos. Como ensayo, vamos a acostumbrarnos a que cuando vamos a escribir ponemos claro el título y mi nombre. Sí, hasta ahí. Y mi nombre y de dónde pertenezco. Pero todo esto todo esto de a quién fue presentado, profesor, sí, existe dentro de las normas APA para presentar trabajos, informes de práctica, trabajos escritos. Luego, un profesor que te pida esto, claro que sí. Y que entonces se le presente una introducción, sí, claro que sí. Pero estamos hablando de un ensayo. Pero lo más importante es que estamos aprendiendo. Entonces, María Fernanda, digamos que tu propuesta tiene un título. Lo que pasa es que no lo tiene donde debe estar el título, que es en la parte superior del párrafo de entrada. Ahora, tiene un nombre, sí, pero no está inmediatamente abajo del título, o sea, como debe estar. Y ojo para todos, hay un asunto que se llama la línea de autor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la línea de autor? La línea de autor está compuesta de dos partes, del nombre y del cargo, de la categoría, de la condición de quien escribe. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar Oscar Fernando López, profesor universitario, por ejemplo, o puedo colocar profesor Universidad de Antioquia, o puedo colocar profesor Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia. Puede ser. Depende a quién quiera escribirle, ¿cierto? O puedo simplemente columnista, especialista en temas organizacionales, si es en un periódico. Pero siempre la línea de autor, y yo los invito a que miren periódicos, a que miren los papers de los que nos hablaba María Fernanda, siempre dice, ¿cierto? El título y tiene una línea de autor, el nombre de quien, o el nombre de quien lo escribe o quienes lo escriben, porque a veces son varios autores, y debajo está quiénes son. Ahora, hay unas líneas de autor, en ese caso académico, que son ya, después de la línea de autor hay algo que se llama la biodata, ¿sí? Y la biodata es cuando ya hay muchos más datos sobre el autor. Ejemplo, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, presentó varios trabajos, este trabajo hace parte de una ponencia y está financiado con dinero del Fondo CODI de la universidad. Es profesor con la categoría de investigador o de asociado en la universidad tal, y ponen la dirección, el correo. Eso a veces lo ponen allí mismo, otras veces en una nota al pie. Ya se llama biodata, ya casi que la historia pues del señor. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de la posibilidad de que cuando escribamos en lo académico, ya después miramos la biodata, ¿cierto? Pero estamos hablando de la línea de autor. Entonces la línea de autor como mínimo debe contener mi nombre y mi cargo. Entonces, María Fernanda Olarte, estudiante, Universidad de Antioquia, o estudiante, facultades FCE, UDA, ¿cierto? O estudiante de administración de empresas, ¿cierto? Va debajo del nombre, a un espacio sencillo. Ahora, entre esa línea de autor, entre el título y ese nombre y ese cargo o esa condición, puede ir un espacio y medio o doble espacio, ¿cierto? Y después de entre ese nombre y el contenido, ya puede ir también doble espacio para empezar con el contenido, ¿cierto? ¿Me hice entender, María Fernanda? Sí, señor. Entonces, su artículo, su ensayo, lo puede hacer como yo le dije, y le puede hacer portada, porque usted considera que es un trabajo para la universidad, listo. Pero yo estoy pidiendo mínimo. Hagamos un ensayo, aprendamos a escribirlo, ya. Bueno, ¿quién más tiene otra propuesta? Yo. Adelante, Dayana. Bueno, lo primero que yo noté es que mi título sí es bastante genérico. Mi título es Conflicto de Igualdad Social, por Dayana Moreno, estudiante de Administración de Empresas, Universidad de Antioquia. Lo tenías así ya. Sí. Eso se llama un buen título. Yo el título, Dayana, no diría que es tan genérico, no. Viene esto, vuelva y léalo, por favor. Conflicto de Igualdad Social. Digamos que, o sea, no es un comodín porque no es muy común, o sea, no es como muy, pero lo que tiene es que es muy, digamos que la frase se quedó corta, si le hace falta algo, no es que lo camino que le falta, sí, como que está telegrafiado, entonces repítelo. ¿Todo o solo el título? El título, por favor. Conflicto de Igualdad Social. Entonces, conflicto de igualdad social, coma, estamos en un mundo que requiere cambios, por ejemplo. Entonces ahí lo que dijiste, ¿cómo es ahí? Perdóname que repítelo, analicemos el sujeto, el verbo y el predicado y cómo hacerle ese complemento. Conflicto de Igualdad Social.
Es conflicto, está pasando implícito, de igualdad, ¿cierto? Es la acción social, ya. Entonces sí hay que explicar un poquito más el actor y lo que pasó con esa acción, que es implícita, ¿cierto? Sí. Ahora, viene otro asunto que puedo explicar acá y es, muchas veces, ¿qué conviene? Poner en primera persona el título. Entonces, nosotros somos los culpables de este mundo desigual. Vale, eso quiere decir que usted quiere incluir más al que lee, lo que decía ahora, para que la gente se siente incluida. Ah, ¿cómo así? Nosotros también, porque te lo estás poniendo ahí, que te estás diciendo vos y ya. Vamos que el título que puso allá es muy impersonal, muy, yo diría que no es comodín, sino que le falta algo, le falta un pedacito a la extensión, pero no está mal. Ya si uno lee, va a encontrar que ella va a exponer lo que está diciendo allí. Lo otro es, como les digo, que uno pueda incluir al lector, ¿cierto? Somos una raza en decadencia. El ser humano cada vez más se destruye a sí mismo. Entonces casi que estás violentando a otro, le estás diciendo animal en decadencia. Vale, lo cuestionas, lo llamas con respeto a que lea. Entonces, eso también funciona en los títulos, ¿sí? Cuando Dayana yo decía, el del comodín es cuando digo, por ejemplo, vida, dos caras de la moneda. O sea, sí, está diciendo, pero es lo que todo el mundo pone, lo que uno ha visto por ahí. La facilidad de poner, pues, por ejemplo, ¿cómo es? Nueva realidad, ¿cómo es? Nueva realidad, ¿cómo es que llamaron eso? Con lo que están acuñando, pues, lo que está pasando en el mundo, que nunca habrá una nueva normalidad, ¿sí? O sea, hay frecuencia en lo que está pasando y estamos frente a nuevos asuntos, pero no es una nueva normalidad. Es que la acuñamos, entonces todo el mundo la utiliza, entonces hasta títulos se encuentra. Bien, me parece que ese título se puede mejorar, sí, pero no está mal. Me parece que esa línea de autor está bien. ¿Por qué la pusiste, Dayana? ¿Te acostumbraste? ¿Ya te habían explicado que es una línea de autor? ¿Por qué lo pusiste? ¿O simplemente...? No, la profesora de español que tenía en grado 11 ya nos había enseñado que había que poner la línea de autor y también nos había enseñado un poquito sobre las epígrafes, pero no estaba muy Bueno, muy segura bien. de en qué lugar se ubica la epígrafe, si era antes del título o después del título, pues está como un poquito confundida con eso. Listo, Dayana. Muy bien. La profesora de español tomó el trabajo. Claro, muchos de ustedes saben que es una línea de autor. Otros no, estamos aprendiendo. Entonces, miren, ahora, el epígrafe, ¿quiénes además? Bueno, Sebastián alzó la mano. Por favor, Sebastián, te escucho antes de seguir con lo del epígrafe. Ah, no, pero era como para lo del título. Pero No, recuerde, bueno, en es ese para lo momento del... era, ahora lo va a leer, listo. Compártalo, por favor, Sebastián. Queremos escuchar su título y lo que usted tiene. yo también quedé en el error de hacer portada, pero el título mío es Ensayo sobre la realidad. Ensayo sobre la realidad. Ese sí es un comodín. Hmm. O sea, sí, porque ese es un ensayo, claro, todos es ensayo sobre la realidad. Como cuando uno pone trabajo en lectoescritura, ensayo sobre las imágenes. Ese, además de ser comodín, no es título, porque es que no está diciendo que contiene. La realidad, sí, pero ¿cuál realidad? La de la pobreza, la de la riqueza, la de la desigualdad, la de la vastedad que está diciendo. ¿Cómo es, María Fernanda? Vastedad, ¿cierto? ¿Cierto? Vastedad fue el término, ¿cierto? La de vastedad, creo que era Sara. Eso, entonces, Sebastián, ¿cuál realidad? La de la vastedad, la de la desigualdad, la del ser humano horrible, pues, ¿cuál? Entonces, ahí sí, ese título sí, ni siquiera es comodín, es un título no adecuado. Recuerden para todos, el título debe describir lo que está diciendo, o sea, debe invitar, debe ser total síntesis de lo que trata de mi posición, ¿sí? Bueno, ¿qué más tienes después del título, Sebastián? Después del título también quedé en el error de hacer la portada, profe. De hacer, pues, Entonces ya portada. sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los que hicieron portada? Con quienes hicieron portada. Hombre, no nos demos duro. Sabemos que entonces, como hoy aprendimos que era título y además línea de autor, y de pronto lo teníamos ahí, pero no como debía ser. Ustedes dicen, voy a poner un punto 3, un punto 5. Pongas en la mitad del punto entre el título y la línea de autor, pues, si quieren. O se ponen punto 3, ¿sí? ¿Ah? Esa es la autoevaluación. Cada quien valora su trabajo, pero sobre todo que ponga hoy que aprendió. Muy bien. Existe el epígrafe. El epígrafe es una frase célebre. No es que yo, ojo que en diseño, las revistas, hemos visto revistas pues, de manera impresa y de manera digital que hacen se llama un entretítulo,
y es otro asunto, le ponen otro título, le ponen una frase que hace parte de lo que tiene el contenido, sobre todo en lo periodístico, eso no es un epígrafe. Otras veces hacen un extracto de lo que dice en el interior del artículo a manera de síntesis, y eso invita al lector, eso tampoco es un epígrafe, ¿sí? Otros entonces dicen, no, es que es un epígrafe de mi autoría. No, no, no. El epígrafe tiene como función ubicar, darle fuerza al texto con otro texto que tenga mucha más fuerza, que llame a la reflexión y que ubique. Pero la característica es que debe ser de otro autor y de manera muy contundente, o sea, sobre el tema. De hecho, hacer epígrafes es bastante complejo. Yo, por ejemplo, no considero que sepa hacer epígrafes. ¿Por qué lo digo? Porque tengo una colega a quien yo le consulto y en 2 minutos ella me dice cuál es el epígrafe, porque tiene pues una cantidad de lecturas. Entonces el epígrafe, ahora, ¿qué es que es célebre? Sí, pero, por ejemplo, escribir es un asunto de titanes, por eso escribir es de los asuntos más valiosos del hombre. Pues, pero que tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con las imágenes. No, es que me pareció bonita la frase, no. Entonces el epígrafe tiene esa particularidad. Pregunto, ¿quiénes utilizaron epígrafe? Que no lo habíamos pedido. Y por eso en la indicación, miren acá la indicación del taller de la autoevaluación está con un asterisco. Si lo puso, al final se va a poner un poco, se va a agregar para su autoevaluación, o va a poner, yo lo puse porque la profesora de español de 11 me enseñó. Pero lo que estamos evaluando, que vale 1, es la estructura de la frase título, ya hemos explicado, y la línea de autor. Entonces, este título, esta frase vale 0.5. Y esta línea de autor, 0.5, y los dos como título completo vale 1. Repito, si hay epígrafes, es un valor, un punto a favor, digamos, un agregado. O sea, eso no lo... Pero aprovecho esta clase para explicar qué es un epígrafe. ¿Nos queda claro a todos qué es un epígrafe? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quiénes tienen epígrafe? Profe, yo. Léenos tu epígrafe. Bueno, léenos tu título, léenos hasta el epígrafe. Bueno, el epígrafe siempre va, perdón antes, Sebastián, que Dayana estaba preguntando, el epígrafe siempre va después del título y del nombre del autor del texto, y se justifica a mano derecha del texto, y se pone en una letra menor, un punto, algunos lo ponen en cursiva, posible, sí, con que lo ponga más pequeño, y se pone entre comillas, y se pone también justificado a la derecha el nombre del autor entre paréntesis, del autor pues de esa frase. ¿Sí? Un epígrafe no es un texto completo, los epígrafes son de 3, 4 renglones, máximo, ¿cierto? Entonces ahí ese es el epígrafe. Muy bien, a ver, ¿qué tiene Sebastián? Compártelo, por favor. Bueno, el título es Un planeta, varios mundos. ¿Sí? Por Sebastián Avendaño, estudiante de Administración de Empresas, Universidad de Antioquia. Lo tenías así desde el comienzo. Sí. Igual, ya sabías que era una línea de autor, ¿cierto? Ah, no, perdón, lo tenía al final. Pues lo tenía así tal cual, pero al final. Entonces, no. La línea de autor es allí. Viene lo siguiente. Usted en la clase, aquí, escuchando, nos corrigió. Y ya para leerlo, lo leyó como Sebastián lo está leyendo. Listo, ya aprendió. Pero entonces usted dice, no, vea, yo soy consciente que lo tenía al final, me voy a poner el 0.5. O bueno, es que sí lo tenía, entonces me voy a poner un 0.7, un 0.6 en esa primera parte. Bien, es una decisión que ustedes toman. Pero también, usted va a presentar ya corregido, eso es lo que nos interesa en la clase, que usted aprenda. Pero entonces el título no es al final, ¿cierto? Cuando hay una carta que yo debo suscribir, sí. Cuando algunas publicaciones me dicen, vea, es que la línea de autor es la línea de imprenta, es decir, redacción del periódico, entonces redacción de la revista, redacción de la revista Semana, ese es el autor, y por ahí al final ponen un asterisco y ponen su nombre, hecho a partir del aporte del escritor Sebastián Avendaño. Listo, eso es otro asunto sui generis. Pero cuando yo presento mi artículo, mi ensayo, lo hago como estamos indicando. Entonces Sebastián lo tenía al final, ya lo corrigió. Listo. Entonces, lee ahora el epígrafe. Abro comillas. Los problemas de toda la humanidad solo pueden ser resueltos por toda la humanidad. Friedrich Dürrenmatt. ¿Por qué pusiste epígrafe? Porque me parece que esa frase complementa el escrito pues, que tengo. ¿Sabías que se llamaba epígrafe, que se utilizaba, o simplemente porque leíste y has visto y te pareció que era adecuado? Porque he leído varios y me parece pues que aporta como al estilo y a la información que se va a desarrollar.
Muy bien, Sebastián. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ya sabes hoy que se llama epígrafe y cuál es su función. Y está muy bien la frase. Entonces, en el caso tuyo, tenés ahí una oportunidad de mejora en el título que está en la línea de autor que está abajo, pero con ese epígrafe puedes compensar. Y decir, bueno, estaba bien, pero yo le puse un epígrafe, que no me lo estaban pidiendo, pero lo aprendí hoy, aprendí que se llama epígrafe. Entonces, quienes tengan epígrafe, ahora que tengo bien la línea de autor, tengo bien el título, ese epígrafe lo miramos cómo complementamos después en otra parte, ¿cierto? Pero lo más importante es que aprendieron que se llama epígrafe, dónde se ubica. ¿Vamos bien hasta ahí todos? Para todos la pregunta, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como hemos estado, como ustedes ven que yo soy sin afán, pues tanto que yo me da pena con ustedes que a veces termino muy rayadito frente a las 8, pero disfruto mucho y cuando intercambiamos, hablamos. Pues es el tiempo para usted haberse puesto el 1, el punto 8, el punto 5, haber puesto mientras yo hablo, mientras yo explico, usted va poniendo las apreciaciones. Si usted pues tiene una libretica auxiliar, pone después durante el día o en el tiempo de plazo que tiene para subir este trabajo ya autoevaluado en un solo archivo con correcciones ya y con la nota final para que traslade todo lo que copió y ya se haga su calificación, su autoevaluación. Bien. Entonces ya todos, el título entonces no es solamente la frase, es la frase, ¿cierto? Y la línea de autor. Y ahí incorporado está ese epígrafe. Dije también que en algunos papers y en el mundo científico hay otro asunto que se llama la biodata, pues que ya son otros datos más específicos que complementan y que hacen que sea muy larga esa línea de autor, pero que es válido. Incluso, se me olvida decirles, ahí también ponen cuándo fue recibido el artículo, cuándo lo aprobaron y cuándo fue publicado. Son datos del artículo que no tienen que ver con, pero están ahí entre los epígrafes y entre el contenido. Y vimos que entonces existe la posibilidad de epígrafe, no se le olvide, epígrafe, ¿cierto? Epígrafe. Bien, viene un párrafo de entrada. El párrafo de entrada habíamos dicho que es como el tema, ¿cierto? El problema. Entonces, ¿qué hago con ese problema? La idea, el foco, la descripción de ese tema o problema con los ejes o con los subtemas. Repito, quien haya leído ya el texto que le recomendé sobre el tema, tiene mucho más para poner aquí. Y ese era uno de los puntos que, si lo hicieron, los felicito a quienes lo hicieron. Esa es uno buscar, no solamente por fuera, sino lo que tiene. Ahora, esos artículos, esos ensayos, esos textos que yo sugerí, hay 3 que son obligatorios. Pero también les dije, si los leen desde ya, van a empezar a escribir muy bien, sobre todo ese primero que se llama el tema. Entonces, ese párrafo de entrada es donde yo planteo la idea foco, la idea central, la descripción de mi tema o problema con los subtemas o ejes. Escuchemos 2 párrafos de entrada muy rápido, eso sí, para que hagamos la valoración. Adelante. ¿Quién quiere compartirnos su párrafo de entrada? Ahora sí. Ya calificamos el título. Ahora sí, entonces, párrafo de entrada. ¿Quién lo comparte? Profe, yo lo puedo leer. Isabel, adelante. Digo el título para que tenga Sí, una idea. léelo, sí, muy bien, léelo como tienes hasta ahí, rápidamente. Bueno, el título que yo elegí para el ensayo es el COVID-19 y su repercusión en la salud mental de las personas. El párrafo pues de inicio No tenías la autor a continuación no tenías línea de autor. No, profe, no dice la línea de autor. Bueno, muy bien, ahí tienes pues para que ponga. Muy bien. Sugerencia para todos. Cuando uno dice, lean su párrafo, entonces el título que yo le puse a mi ensayo fue el siguiente. No, lea de una vez. O lo mismo cuando dicen, lo que pasa es que este párrafo yo lo hice, pero entonces, pues, no, lea lo que voy a decir algo. Un texto cuando está bien escrito se defiende en su escritura y es lo que vamos a escuchar. Entonces, si yo, porque usted no va a estar todos los días ahí, usted me manda algo, usted no va a estar ahí a mi disposición para que para que me explique qué fue lo que hizo, sino que usted escribe y se defiende. Lo mismo, incluso cuando usted vaya a intervenir en público, no digan el título de mi ensayo, no, buenos días, quiero presentar a continuación mi ensayo, eso sí, o a continuación entonces comparto con todos mi ensayo, ya. O simplemente, Isabela, lee por favor tu ensayo. Entonces Isabela comienza, título, autor, y ensayo, sin decir mi ensayo, yo lo hice, no, sino que lee de una vez. Entonces estamos hablando del COVID y vamos a escuchar el primer párrafo, el párrafo de entrada. Adelante, Isabela. Listo, profe. A finales de 2019, en China apareció una enfermedad causada por un agente zoonótico
en este caso un nuevo coronavirus, al cual se le denominó COVID-19. Este virus es capaz de ocasionar un síndrome respiratorio grave que en algunas personas ocasiona una evolución fatal. La OMS, en enero de 2020, declaró el brote de esta nueva enfermedad y fue identificada como una emergencia internacional de salud pública, debido al alto riesgo de propagación de esta enfermedad a otros países del mundo. En marzo de 2020, dicha organización decidió identificar al COVID-19 como una pandemia. A medida que la pandemia del coronavirus se extiende rápidamente por todo el mundo, provoca cierto miedo y preocupación en la población en general y en algunos grupos en particular. La pandemia ha cambiado la vida de muchas personas, sobre todo sus rutinas. Ha traído incertidumbre, rutinas alteradas, deudas y pérdidas económicas, aislamiento social y miedo a enfermarse. Bien, hasta ahí. Bien, yo diría que está extenso, pero es claro. Revise los conectores, este, COVID, o sea, que no se repita la palabra. Porque cuando uno tiene un párrafo y le repiten, existen dos opciones. Le pone un sinónimo a la palabra, entonces en vez de decir COVID o enfermedad, pone pandemia o pone, sí, a medida que va explicando. Y dos, puede poner un deíctico, de acuerdo con lo anterior, según lo dicho, o según esta misma enfermedad, ¿cierto? Y lo otro que se me ocurre que debe de revisar, pero sí, pues depende mucho como lo haya leído, es la puntuación. Tiene frases muy largas, ¿sí? Entonces uno tiene que tener mucha atención para que, como son largas, quiere decir que el predicado es largo y complejo, o tiene muchos incisos. Entonces para eso existen los puntos seguidos, que le dan secuencia. Ya decía yo que ese primer párrafo tiene que tener como máximo 2 o 3 puntos seguidos, no muchos, porque entonces ya. Pero al final tiene lo que estamos pidiendo. ¿Qué tiene al final? Que está diciendo que el COVID, después de que me lo describió, yo podría abreviar esa descripción mucho más, en una frase completa o en 2 frases para que no sea tan extenso, como párrafo de entrada. ¿Por qué estoy diciendo que no sea tan extenso? Porque los párrafos de entrada son así como el título, los que enganchan o sacan al lector. Entonces yo un párrafo de entrada muy largo, todo lo que escribió, o me aburro leyendo. Mientras que si desde el comienzo veo que es ágil en la escritura, así yo tenga muchos contenidos en el centro, en los párrafos de desarrollo, yo me engancho. Entonces ya pasó el título, ya fue llamativo, se empezó a leer. Entonces ahí es donde yo, ya cuando veo tan larga la frase, la explicación, o habrá gente que dice, es un recuento, ¿para qué si ya lo sabemos? Podía haber dicho que surgió en diciembre, que se declaró pandemia y que toda la humanidad, pues eso ha hecho que haya grandes cambios. Y ahí sí plantear los subtemas, que los tiene planteados, tiene que ha traído repercusiones de orden psicológico, que también desde orden mental, ¿cierto? Para las personas. Y hay otro, como de orden social. Esos son los 3 subtemas que va a desarrollar. Ahora, cuando digo que se puede ser breve y que los otros pueden ser, entonces pueden ser ya en específico, entonces donde uno escoge, hombre, mis párrafos de desarrollo van a tener, entonces no va a tener un solo párrafo, sino 3, uno para cada subtema, para que esos párrafos no me queden muy pesados. Cada párrafo se va a ocupar cómo cambió la vida socialmente, cómo entonces ha habido deterioro y trastornos mentales, y empieza, para que cuando llegue a la conclusión yo retome todo esto, ¿sí? Pero me parece interesante lo escrito, Isabel, con esas oportunidades de mejora, con esas apreciaciones, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. Ya valore, mire y se pone la calificación, vale 1, ¿cierto? Entonces, no, bien, pese a las oportunidades, o no, va a poner punto 9, punto 8. Repito, la autoevaluación es algo muy personal. ¿Alguien más nos comparte su párrafo de entrada, su primer párrafo? Yo. Profe, a mí me gustaría. Sí, Samantha y después Lisette. Listo, Joana. profe. Bueno, leo desde el título. Sí, hazlo, léelo completo. Sobrevaloración corporativa, engrandecimiento de desigualdad. No tengo línea de autor, lo tenía hasta el fondo. Listo. Lo vas a Tampoco corregir epígrafo. adelante. Sí, señor. El epígrafo es opcional, lo aprendiste hoy. Otra cosa, quiero antes de que Samantha continúe. El epígrafo es súper opcional. ¿Para qué me voy a enredar con un asunto que yo no manejo bien en todos mis escritos? Es opcional y quien lo maneje. Y dije, eso es de expertos, de magos, saberlo hacer. Eso es opcional aquí en este momento y cuando usted escriba. Ojo que no puede usted ponerse a poner epígrafe y que en lugar de enriquecer antes se enrede más el asunto, ¿no? Ahora, lo que sí no es opcional y vamos a aprender desde hoy es la línea de autor. Muy bien, Samantha. Continúa. Muy bien.
A lo largo de la historia, el hombre se ha visto en una variedad de situaciones que han marcado su existencia. La responsabilidad de crear y mantener su destino los hace ciegos a realidades externas a las propias. La empatía se genera cuando te ves afectado por la situación. De lo contrario, el dolor ajeno se vuelve casi inexistente. Listo. Rápidamente, sin que tengas que leer, ¿cuáles son los subtemas de tu tema, pues, de ese tema? Es claro que el tema es que a lo largo de la historia la humanidad ha tenido situaciones críticas, guerras, pandemias, ¿qué más? Grandes tragedias naturales, también incluso hasta grandes momentos en donde han cambiado, por ejemplo, la era industrial cambió totalmente la humanidad, ¿cierto? También el tema de la reforma en las iglesias, pues esa parte ideológica por allá con la ilustración, a eso se refiere, listo. Pero quiero saber en este caso concreto cuáles son los subtemas que trata en su tema, en su artículo, Samantha. Profe, pues inicialmente es como el manejo de, o sea, trato mucho como la persona intenta como, perdón, profe, es que se me hace muy difícil hacerme entender, como la persona en una búsqueda de la superioridad no es consciente de el daño que le hace a la sociedad y a las demás personas. Bien. Ese es como lo central. Ya de ahí empiezo como el egoísmo humano, la forma en la que las empresas nos manejan y al final como un intento de superación, o sea, como una forma en la que las personas pueden salir, intentan salir como del manejo empresarial. Bueno, Samantha, recomendación. La introducción como tal, pues esa parte, esa frase que la humanidad, yo la entendí, pero me quedó faltando en ese párrafo de entrada que me dijera, bueno, sumado a esas grandes sigmas o a esas grandes situaciones que ve la humanidad, ha tenido también momentos en donde las ansias de poder, de figuración, hacen que sea una especie que elimina al otro. Dos, ¿qué fue lo otro que dijiste? O sea, que eso que dijiste ahí sin explicarlo lo esboces. Así como escuchamos a Isabela que nos planteó las tres situaciones que va a redactar a continuación, ¿sí? Ahora, el cierre sería, entonces, hoy en día vemos cómo, además de la pandemia y además de la humanidad, pese a que está supremamente desarrollada, porque ya estamos en Marte, hemos ido a la Luna, todavía prevalecen en la humanidad esos rasgos de querer ser superior al otro, de buscar al poder, de tal cosa, y concluye y demuestra. Pero a mí me quedó faltando en ese primer párrafo de entrada que me dijeras, además de esa situación, de ese problema, qué es lo que vas a tratar, que fue los tres asuntos que desarrollaste. Cuando dices, profe, es que me dificulta hacerme entender, es porque no tienes claro la estructura de tu ensayo. Es que es lo mejor. Haz tu estructura, cosa que cuando lo estés explicando, lo expliques a partir de esa estructura, pero también que la tengas clara desde el primer párrafo. ¿Sí me hice entender? O mejor, que la tengas clara, no, que se la dejes clara al lector para que él siga leyendo. Y en los párrafos de desarrollo, desarrollas uno a uno esos aspectos, como el ser humano siempre quiere prevalecer. Yo lo llamo ansias de poder, ¿cierto? Los juegos de poderes, de poder, de tener más, ¿sí? ¿Me hice entender, Samantha? Sí, señor, queda bastante claro. Muchas gracias. Muy bien. Lisette, Joana. Listo. Comienzo. Realidades sociales. En la actualidad existe el término de realidad social para definir las condiciones culturales, económicas, ambientales, religiosas, entre otras, que delimitan e identifican un país o una región y la calidad de vida de sus habitantes. Estas realidades generan necesidades, demandas o preferencias en las personas que viven en ellas, que pueden ser escuchadas o no por las instituciones competentes de sus gobiernos. Bien, el título pareciera un título así también muy estándar. Entonces, a pesar de que comienzas hablando de esto, podrías ponerle unos 2 puntos, una coma que le dé un poco más de extensión. O sea, ¿cómo vas a abordar la realidad social? ¿Cierto? Ahora, estás diciendo que la denominación, como se entiende, desde lo económico, desde lo social. Entonces, ahí es donde tienes que, donde me parece que el párrafo de entrada me está insinuando que a continuación en los párrafos de desarrollo vas a hablar de cada uno de esos aspectos que entendemos por realidad social. Y yo me estoy adelantando y yo pensaría que al final me vas a decir, entonces, ¿es tan real, socialmente hablando, que económicamente haya desigualdad?
¿Es tan real socialmente que la pandemia la incluyamos allí? En fin, todo hace parte de lo que le ocurre al ser humano, pero tenemos que tener cuidado. Bueno, un cuestionamiento bien tenaz. Eso que estás planteando ahí tiene que ver mucho pues, como con lo que yo digo, es que nueva realidad, nueva normalidad. No es tan normal de que sea tan nueva, ¿no? ¿Sí me hago entender, Lisette? Sí, señor. No pusiste línea de autor, ¿cierto? No habías puesto línea de autor. No, señor. Ese es el primer punto, te lo castigas y con eso aprendes más. Y este me parece que puede explicitarse más, diciendo, entonces por ello a continuación estaremos analizando cada uno de estos puntos, ¿no? Y llevar más, aunque me gusta ese párrafo, está insinuando de qué va a hablar. De hecho, pues ahí está diciendo que ese título de realidad social correspondía a eso. Yo al título le agregaría, digamos, otro poquitico por si la persona no alcanza a leer la entrada, lo enganche más. Sin embargo, me parece bien el planteamiento. Yo me quedé con el título de realidad social, eso que dice está muy bueno, ¿y qué? Pero cuando empezaste a leer ese párrafo de entrada, me está explicando a qué vas y qué es lo que estás cuestionando. Me parece muy válido. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, ese primer párrafo de entrada, miren que aquí tenemos en la presentación, entrada. Entonces, si el título me llama, es un grito, hey, venga, lea, esto es de lo que trata, tiene que ser abarcante. Ese párrafo de entrada que vale una unidad de la calificación total, es la idea foco. El foco es lo central del tema y los ejes. Entonces, describe el problema, pero entonces di cuál es el tema, desde cuál vas a abordar ese tema, o sea, el foco, y describe los temas, ejes quiere decir en los que se apoyen, los que va a girar, para poder llegar a un buen cierre. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera aclarar más? ¿Claro? Yo quiero leer el mío. Sí, claro, Evelyn, adelante. Lo que pasa es que lo tengo como parecido a una compañera, entonces quisiera como que me haga la retroalimentación. Muy bien, lee completo. Ya sabes que arrancas de una vez sin decir nada con el título y tal como hemos hecho. Adelante. La adaptación del ser humano frente a la pandemia COVID-19. Lee, por favor, tras el título. ¿Cómo? La adaptación del ser humano frente a la pandemia COVID-19. La primera parte, la que del ser humano, se corta, o no sé si yo fui el único que no logré entender bien esa palabra. ¿La qué? La adaptación del ser humano frente a la pandemia COVID-19. Muy bien, ahí esa adaptación tiene dos asuntos, o se cortó la señal o es la vocalización que estás utilizando, entonces listo. Ahí me parece claro ese título, vamos a escuchar entonces. Profe, yo no le hice línea de autor. Muy bien, adelante. Bueno, el COVID-19 es la enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus, la cual se transmite a las demás personas por medio del contacto físico. Los síntomas más comunes son la fiebre, tos seca y malestar. En diciembre de 2019 y su propagación en el resto del mundo en el primer trimestre del 2020, nos hemos visto obligados a salvaguardarnos en las casas para evitar un posible contagio. Algunos sectores económicos han tenido que cerrar y otros han tenido que reinventarse y adaptarse hasta el ahora nuevo mundo. Ahí está el primer párrafo, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Digamos que tiene la descripción del problema, pero realmente no tiene un foco. ¿Por qué? Porque estás hablando de la enfermedad, listo. Entonces uno diría, bueno, va a empezar a hablar de las unidades UCI. Sí, cómo la gente cuida. No. Va a empezar a hablar de cómo eso afecta a la nueva rutina, que es lo que insinúas, pero no es suficiente. Que la vida le cambió a la gente, pero tampoco le está diciendo de manera explícita. Ah, no, va a hablar de cómo se alteró la economía. No, de ninguna hablaste en concreto. De hecho, ni fue concreto el foco de dónde lo vas a abordar, ni los subtemas. Entonces, digamos que se quedó en el 30%, la tercera parte le pondría yo a ese punto de lo que pretende. Porque un párrafo de entrada me dice el tema, me plantea me lo describe la problemática, la situación, pero me le da un foco. ¿Sí? Me dice desde dónde lo voy a abordar. ¿Sí? Y eso implica también que yo entonces esboce a continuación esos ejes o esos puntos desde los que yo voy a desarrollar mi texto, ¿cierto? Ahora, ahorita decíamos, es que es muy tenaz arrancar tanto tema. Ahí es donde yo tomo decisiones porque no puedo hablar de todas las causas y motivos. Escojo las que, a mi manera de ver, son las tres, que son ejes, que son coyunturales y de las que voy a hablar. ¿Me hice entender, Evelyn? Sí, señor. Gracias, profe. Sí, no se parece. A este le falta un poco, le falta más. Por eso. Muchas gracias. Ahora, ojo, tenga cuidado en no alargarse en ese párrafo de entrada, ¿no? Sea concreta con lo que digo hasta el momento, que está diciendo de que apareció la pandemia, cuáles son los síntomas, en qué consiste, y me ubica. Yo diría, oíste, pero si habrá alguien en el mundo que todavía no sepa qué es COVID, pero no sobra,
refrescar, decir. Entonces la dice, ah, claro, y se engancha. Y ahí sí viene, después de ese punto seguido, ese foco y además los temas con los que va a abordar. Bien, entonces todos sabemos que ese primero ya llevamos 2 puntos calificados, ¿sí? Vamos ahora, que esto ya es más rápido, el desarrollo, igual. Frases que sean contundentes, pero que coincidan con mi título y con lo que estoy desarrollando. Y ahora, si quiero por cada uno de los subtemas, utilizo un punto seguido para que sea un párrafo compacto. O utilizo cada párrafo para cada explicación. Estamos pidiendo al menos que haya o un párrafo de desarrollo o párrafos de desarrollo. ¿Quién nos comparte entonces? Ahí estamos diciendo que tiene también tiene un 1.5, que son los ejes articuladores conectados secuencialmente, y ahí básicamente es hablar de esos antecedentes y de esas proposiciones mías, de lo que mencionamos ahora, las fuentes que dicen, los estudios, las cifras, la forma como avanza, los picos en el caso del COVID, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué hay? ¿Quién nos comparte un párrafo de desarrollo? Aquí vamos a ver de a uno para que cerremos a tiempo y podamos hablar de ese último tema que teníamos allí. Profe, yo tengo una duda. Dayana primero y después Sara. Profe, para citar a un autor en el párrafo de entrada se puede o solamente es posible en el párrafo de desarrollo y de cierre. Un autor se cita en todo el contenido, ¿cierto? De hecho, incluso hay 2 tipos, hay como, a ver, hay unas notas, unos asuntos que son las notas al pie. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ay, ¿cómo es que hemos dicho? Vastedad, ¿cierto? Entonces, vastedad. Yo considero que le pongo un numerito arriba para decir, se entiende por vastedad, porque considero lo que yo decía, que me parece que esa es la frase, la palabra, pero puede correr el riesgo. Entonces, eso es una nota al pie. Y eso cada vez se usa menos, pero no se usan para decir autores ni estudios, sino para aclarar términos. Por ejemplo, parcero. Usted en su término, por ejemplo, pues usted va a aclarar que parcero es un modismo que hace parte del parlache que comenzó en Medellín y que se refiere a una persona fina, a un carnal para el caso de los mexicanos, a un hermano, a un muy amigo, ¿listo? Porque usted considera que en todas las partes del mundo no van a entender. De hecho, pues los portugueses te van a entender porque parceiro es como hermano, como afín. De resto, esa es una nota al pie. O, por ejemplo, palabra especificar. Eso es un asunto y es también válido. Pero entonces, cuando yo digo que Morena, Dayana 2020, es porque yo estoy diciendo algo que dijo Dayana. Ahora, vamos a ver en el curso, es objeto de otro momento, que hay citas directas y citas indirectas. En todo caso, en este momento, si usted utilizó autores, lo ideal es que usted los cite, que diga, entonces ya ustedes van a, como aprendieron, y si no lo saben, aquí en su momento lo vamos a pulir. Entonces, ¿qué es en cualquier parte? Por ejemplo, subdesarrollo. Entonces, usted sabe que ese subdesarrollo no se lo inventa usted. Subdesarrollo es un término que, desde el punto de vista de la teoría, las teorías económicas acuñaron para decir que hay países menos desarrollados, no sé qué, y eso lo acuñó la ONU y no sé qué, y bueno, la CEPAL, todos estos organismos que usted pone allí, ¿de dónde viene? ¿Sí? También uno cita, de acuerdo con las estadísticas, a 1 de marzo, los casos de COVID eran de 2 millones en el mundo. Usted pone allí, puede poner cifra establecida por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, usted puede decir, de acuerdo con el datos dichos por el vocero de Naciones de la OMS, los muertos son tantos, los decesos. Listo, ahí está, citando. No es suficiente con que lo mencione, sino que debe poner al final de dónde sacó el dato. Entonces, página de la OMS, estudio de la OMS, noticiero Caracol en su emisión de tal día. Eso puede ser también, ¿cierto? Usted lo tomó de ahí y ellos a su vez lo tomaron de la OMS. Lo importante es que cite, y por ahora digamos que citar es uno respetar lo que no es de autoridad de uno o en lo que uno se está parando, fundamentando para decir algo. ¿Clara mi explicación, Dayana? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Sara. Profe, voy a leer también el de introducción para poder conectar la idea con el de desarrollo. Muy rápido, muy bien. Sí. Entonces, habitamos en un planeta donde, pese a su pequeño tamaño comparado con el universo, existe una infinidad de posibilidades que se abarcan desde diferentes ámbitos, tales como lo son el económico, geográfico, social y cultural,
Claramente, nadie elige dónde nacer ni qué padres tener, mucho menos sus condiciones socioeconómicas. Es así como se evidencian realidades opuestas para cada ser humano, familia, comunidad y nación. No cabe duda de que hay personas que son privilegiadas en muchos aspectos. Cuentan con familias, paz, recursos naturales, dinero y gozan de una buena ubicación geográfica, mientras muchas otras son ignoradas y privadas de adquirir incluso los recursos más básicos. Muy bien. Ahí hay un asunto. Cuidado con el dequeísmo, ¿cierto? No siempre se debe colocar de que. Revise. ¿De que qué? De que las familias tengan derecho a vivir con dignidad. ¿Qué está preguntando? Que las familias tengan derecho, no de que. Entonces ese de que sobra. Dos, la idea tanto de entrada como de desarrollo es redundante. No es todavía muy claro cuáles son esos tres factores, al menos en el de desarrollo. Yo esperaría que empezara a hablar de lo que dijo arriba, ¿sí? De hecho, como lo leyó, pareció que fuera un mismo párrafo. Yo creo que la pausa la hizo cuando dijo, con un conector, pues con una frase, ¿sí? Pero todavía encuentro que puede ser más explícita en el de entrada, diciendo es que los motivos de eso son este, y al grano en el segundo. Entonces, es así como, creo que fue la frase que utilizaste, Sara, es así como el desarrollo de la pobreza tiene que ver con las distancias de las cabeceras de las zonas rurales a las, del centro de las poblaciones de la ciudad. Punto. Esto determina que haya menos posibilidades de no sé qué, o al contrario, hace que, les cuento, tuve la oportunidad de presenciar un municipio donde no hay un solo caso de COVID, entonces la gente la gente anda sin tapabocas, pues, hasta qué punto es malo. Entonces, bueno, pero uno dice, uy, una realidad muy tenaz, porque aquí mismo en Antioquia hay partes donde no parece que no estuviera ocurriendo nada, o sea, común y corriente. Entonces, ¿qué tanto? Estar alejado de la ciudad hace que la realidad sea pues como diferente, ¿no? ¿Sí me hice entender, Sara? Entonces yo diría que ahí ese párrafo de desarrollo sí le falta. Sí, es que incluso, o sea, tengo más párrafos de desarrollo, Sí, pero sí, pero entonces ese primero no es explícito. Ahora, cuando digo que haya más, no quiere que los llene de más, que sí, es válido que cada uno tenga uno, pero es que hay que ser concreta la forma como escribe. también, o sea, cuando empecé a escribirlo, tenía como este primer párrafo de desarrollo junto con el de entrada y ya empezaba con los otros aspectos. Entonces sentí que me quedaba muy extenso el de entrada y por eso es que Exacto, la idea como es que es continua al de por eso el de desarrollo entrada. se me parece al de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengamos largo el de entrada, no hagamos que el de entrada lo partamos y dejemos eso que nos sobró para el de entrada, para el de desarrollo. No. En ese caso, escoja ese desarrollo y ese de entrada y vuélvalo uno solo, vuelve y redáctelo de manera más concreta. Y cuídese que al final ya de una vez diga, voy a hablar de tales, tales y tales subtemas y que los de desarrollo se ocupen de esos subtemas. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. No se trata de que entonces tengo largo el de entrada, entonces lo parto y porque entonces mire lo que yo percibí, sí que usted me dijera, yo no me imaginé, pero dije, eso está ahí como parecido, es como la continuidad. Ahora, sí debe ser continuo y coherente, pero no lo mismo, porque está, y te dije, es como redundante, está como en la misma idea. Entonces, dos asuntos. Para mejorarlos tienes que abreviarlo, no partirlo, entonces tienes que concretarlo. Y dos, haz lo que hemos hecho acá, que en el de entrada, una vez esbozamos de manera directa, o sea, se llama explícita, de manera explícita, los temas que vas a tratar, para que incluso puedas cerrar de manera concreta. ¿Listo, Sara? Entonces, bueno, profe, muchas gracias. a ese párrafo de desarrollo yo le pondría casi que la mitad, como está. Otro asunto de la autoevaluación que usted puede hacer es mejórelo y se califica más tarde y entonces su ejercicio está bien. ¿Qué me interesa a mí? No decirle, oiga, no, es que en el momento que yo le pregunte, no, que esté bien. Y es una decisión que usted toma, cómo se autoevalúa, cómo se autoevalora. Ah, que yo no tenía la línea de autor, pero ya aprendí, pero ya la puse y así lo voy a presentar en la autoevaluación. Entonces pongo, no lo tenía, lo corregí, pero me voy a poner una nota pues de tanto. Bien, su decisión. Bien. Daniel, tiene la mano levantada, por favor. Tu aporte. Sí, pero me gustaría compartir lo que escribí. Sí, vamos haciendo este último con el párrafo de desarrollo para que hablemos del párrafo de cierre y podamos también, perdón la redundancia, ir cerrando la clase. A ver, Daniel. Listo, dice así.
Latinoamérica ha sido por mucho tiempo la región socialmente más desigual del planeta. No es sorpresa que en un estudio realizado por el Banco Mundial para enero del 2021 en 124 economías analizadas, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Honduras se posicionen en el top 10 de las más desiguales, países donde la corrupción, la pobreza, el desempleo, la falta de alimentos, servicios de salud, educación y violencia son la odisea de millones. El descontento es palpable y un buen segmento de la población parece estar indignándose de que hayan ricos cada vez más ricos, mientras que ellos se suponen tienen los mismos derechos, al final no tienen las mismas oportunidades. Basta con encender la TV, prender la radio o simplemente ingresar a las redes sociales para evidenciar ese descontento por cómo se manejan las instituciones públicas, incluso las privadas. Descontento con los constantes atropellos al medio ambiente, a los niños, a las mujeres y a las poblaciones que día a día son explotadas dentro de sus propios territorios, en busca del beneficio de unos cuantos. Asesinatos colectivos en Colombia, protestas por feminicidios en México, crisis migratoria en Honduras y la lista continúa. Muy bien. Ahí hay que, el título pues debe haber sido la desigualdad, la inequidad, pero ahí está en ese párrafo de desarrollo los temas de la desigualdad, ¿sí? Palpable, medida, ya cantada, digámoslo así. Por otro lado, y la inequidad, me refiero al tema de género, sobre todo que lo menciona ahí. Y viene otro subtema que ese es el que menos desarrolla, pero que también lo menciona y me imagino que lo anunció en el párrafo de entrada, y es el tema de la sostenibilidad ambiental o de la responsabilidad con el medio ambiente. Entonces hay tres temas que están hablando de la desigualdad y la inequidad en el mundo. ¿Sí? Esos tres, y me parece que está bien desarrollado. Me parece que podría concretar un poco más el tema de la sostenibilidad y también que podría poner unos puntos seguidos para que fuera cada idea en cada tema, ¿sí? Después del cómo entró. Pero me parece, e intuyo que en el párrafo de entrada planteó esa generalidad, planteó esos subtemas y ahí los está desarrollando. Y me parece que al final va entonces a concluir frente a cómo entonces mejorar frente a esos aspectos, o cómo entonces pinta el panorama frente a los tres aspectos, o para dónde vamos, o finalmente decir que no sabemos porque todo es incierto en este momento, en el párrafo de cierre. ¿Sí? Pero me parece bien, Daniel. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, hemos visto que ese párrafo de desarrollo o párrafos tiene un 1.5. Por favor, cada quien, ya saben, se hacen una valoración si tiene completo. Pero lo que me interesa es, haga las mejoras. ¿Sí? Tome lo que hemos dicho. Nos hicimos entender quienes intervinieron y con las apreciaciones mías sobre entonces que debe tener el párrafo o los párrafos de desarrollo, y que no es que entonces si estaba pesado el de entrada lo parto y lo uno acá porque queda como una sola idea. Tampoco es que entonces tenga que tener muchos párrafos de desarrollo para que digan que el artículo está bien porque tiene extensión. No, es que sea claro, concreto, y que para este caso de hoy podríamos tener un solo párrafo de desarrollo o varios párrafos de desarrollo. ¿Es claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ahí tenemos ya 3.5 calificados. Y el párrafo de cierre ya lo he dicho. Leamos un párrafo de cierre para que terminemos de sustentar lo que dije. Ahí dice conclusiones, comprobación, reflexiones, casi que el cierre de lo que dije. No puedo terminar en punto, no puedo redundar con lo que dije en la entrada, no puedo darle continuidad al desarrollo, tengo que ser contundente. Y puse allí un asterisco en cuanto a citas y referencias, o sea, si lo tiene con la norma APA porque lo aprendió, póngase más acá, entonces lo que le faltó por acá se lo compensa, pero no era hoy obligación, digámoslo así, es lo que, si alguien lo tiene. Ahora, puede que lo tenga como explicamos. Por ejemplo, allí Daniel Lello dijo, de acuerdo con la CEPAL, no sé, ¿con qué? Con una organización mundial, a enero de 2021 las cifras son tales de la desigualdad. Listo, bien, ahí la mencionó y dijo, ahora ya después analizamos si él tiene referencia. ¿Qué es una referencia? Cuando yo digo al final, ya al final, por fuera del texto ya, que digo CEPAL, Comisión de Estudios de la Economía y de la Situación Social, punto. Organización de Naciones Unidas, Nueva York, 2021, consultado en línea, y pone el enlace. Eso es la referencia, ¿sí? La reseña APA, que corresponde a lo que usted dijo arriba, o sea, está sustentando, vea, yo dije que esos datos de enero de 2021, si quiere encontrar más, vea, consúltenlos aquí, de aquí los saqué, pero con toda de arriba, con que lo citó. Lo de arriba es cita y lo de abajo es referencia. Ambos tienen que existir.
Hoy, por ejemplo, lo que quiero es, si ustedes tuvieron el cuidado de conservar la fuente, de decir de dónde sale la información, perfecto. Ya después aprenderemos en detalle este tema de citas y referencias. Usted me está diciendo que el párrafo de cierre es conclusiones, comprobación y la reflexión final. Leamos uno de estos párrafos ya para irnos. ¿Quién lo quiere compartir? Párrafo de cierre y lo analizamos para reafirmar lo que acabo de decir. ¿No? Bueno, entonces, pueden mejorar esos párrafos de cierre con todo lo que he dicho. Entonces, pues, de pronto no se atreven a leerlo. O bueno, ya está pues muy claro lo que he dicho. Entonces, título, una unidad. Párrafo de entrada, una unidad. Párrafos de desarrollo, 1.5. Párrafo de cierre, 1.5. Miren que el de entrada tiene 1 y el de cierre 1.5. Es que es fundamental cómo cierro yo, cómo queda, cómo termina, cómo afianzo todo lo que dije. Entonces esto me suma 5. Ahora, aquí hay 2 asteriscos, el epígrafe. Si, por ejemplo, aquí en el de cierre no le fue bien, póngase un poquitico más con este epígrafe aquí, se lo carga aquí. Lo mismo con las citas y referencias, si las tiene, si usted tuvo el cuidado de decir, vea, y si empleó referencias, que me parece que es lo adecuado, porque tiene que apoyarse en citas para poder proponer y afirmar, ¿cierto? Y para concluir también. Entonces, ahí está. ¿Alguna duda sobre la calificación, la autovaloración? O sea, Profe, yo tengo una duda. señora. Por ejemplo, usted dice que si uno quiere, pues a medida que va haciendo las correcciones, bueno, los comentarios sobre las oportunidades de mejora, uno puede corregir cosas que no Sí. hizo bien durante el proceso. Pero mi pregunta es si después, o sea, claramente después de subir esta autoevaluación, vamos a subir el texto corregido todo. Exacto, Isabela. ¿Qué nos queda de tarea? Vamos a preparar texto con mejoras. Esa es la segunda parte de este ejercicio. Ese sí no lo autoevalúan, me lo suben. Vamos a ver ahora dónde está el plazo. O sea, usted en esta autoevaluación, hágalo. Si usted quiere, las pone y pone, lo corregí, tenía al final la línea de aquí la puse ya bien, pero se corrige usted internamente si pone su calificación, ¿cierto? Usted ya. Pero vamos a hacer una segunda versión, no solamente con las correcciones, sino ya con toda la extensión, con el rediseño. Por ejemplo, cuando decía, venga, pero es que Sara creo que fue a quien le ocurrió, eso está junto. Entonces, ahorita hace la corrección, dice, no, me toca volverlo a redactar. Entonces, ya cuando vaya a hacer esa otra redacción de ese párrafo de entrada para que ese de entrada y ese desarrollo se distingan, es decir, anule ese que tenía desarrollo y lo vuelva uno solo, eso va a ser parte de la segunda versión mejorada. ¿Sí? ¿Me hice entender para todos? Sí, profe, pero bueno, yo lo que quiero como que me aclare sobre todo es que, por ejemplo, si uno corrige pues varias cosas que tiene, eso influiría en la nota y yo me imagino que la idea es que se vea la diferencia entre lo corregido y los errores que, o bueno, las cosas que debemos mejorar en el Sí. ensayo. Usted lo pone allí, lo pone en los comentarios. Esto lo mejoré, esto lo debo de mejorar. ¿Sí? O esto, miren cómo lo corregí. Esto lo va a mejorar, por tanto, este punto no me va a poner 1, me va a poner 0.7. Percibo que está bien, pero falta ser más explícito. Percibo, comienzo dando un foco, pero como párrafo de entrada está muy largo y muy redundante. O este título pretende, le falta porque no dice completo. O este título comenzó bien, pero le faltaba una coma para ser más explícito. En fin, repito, pone ahí la apreciación y no necesariamente ponga el nuevo título, no. Pone la apreciación y se califica usted mismo, se hace su autoevaluación. Ahora, para la segunda versión, que es la tarea que nos va a quedar, sí necesitamos que ya aparezcan las mejoras. ¿Sí? Bueno, van a subir esto a Dropbox y por aquí está preguntando en el chat Juan José, pues la carpeta está en la carpeta que dice, la carpeta dice martes, grupo 01, y allí dice ensayo escrito, ensayo reel de imágenes, ensayo imágenes, y hay 2 carpetas, una que dice autoevaluación, versión 1 autoevaluación, y otra que dice versión 2 con mejoras. ¿Sí? Recuerden, ustedes navegaron en esos recursos, cacharrearon en las primeras 2 semanas para que hicieran las preguntas. En este momento no voy a abrir el Dropbox, ¿sí? Pero está en el Dropbox, ¿sí? Búsquelo. Ahora, ¿qué le dio dificultad? En el WhatsApp pregunta y lo orientamos, ¿vale?
voy a terminar acá diciendo las actividades que vamos a tener. Entonces, el ensayo autoevaluado hasta el 4 de marzo. ¿Cuándo es 4 de marzo? Jueves. ¿Cierto? Sí. Hoy es 2, martes, miércoles 3, sí. Hasta el jueves a las 23:59. Este ensayo autoevaluado, ¿dónde? En Dropbox. Producción de un ensayo escrito con mejoras. Lo que preguntaban hace un momento. Le voy a dar plazo hasta el 15 de marzo. Hasta el 15. Es decir, casi 2 semanas. Usted va a trabajar y va a hacer ya su nueva versión, ¿sí? Donde va a replantear, va a reformular, va a aplicar mejoras, pero además va a aplicar mucho más, va a tener más tiempo de pensarlo y darle más alcance con las mejoras suyas y con lo que escuchó acá y con lo que va a investigar de más, ¿cierto? La comunicación de la gestión empresarial la teníamos en la agenda. Pues para la próxima clase la vamos a hacer, no la alcanzamos a hacer hoy. La idea era que tuviéramos dudas y yo poder pues como preguntar, pero la próxima vamos a hablar de ese tema. Talleres, gramática y ortografía, oraciones e inferencia. Recuerden, para la clase del 9 de marzo, dentro de 8 días vamos a hacer esa autoevaluación de los talleres. Eso lo pusimos hace 8 días, recuerden, no es pues que lo esté poniendo hoy, estoy recordando. Y lecturas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar para la clase del 16 de marzo. Estas últimas 3 las estoy retomando. La presentación, revisarla, los talleres y las lecturas, porque hace 8 días las acordamos. Este del ensayo lo acordamos hoy, lo estoy diciendo hoy, el 15 de marzo. Y este ya sabíamos que había que subirlo al Dropbox. Estoy precisando que el 4 de marzo. Ya les recuerdo que una duda. ¿Vamos a montar ya con correcciones o así como lo teníamos a hoy? Lo que no entendí. Respuesta. Este jueves. ¿Quién responde? Pues la primera evaluación. No es que sea este vuelo, lo puedes subir ahorita, mañana, hasta. ¿Listo? Por eso, pero ¿Qué ¿qué tenemos? Sí, pero a ver, ¿quién le responde a la compañera? Y lo hago así porque ya lo hemos dicho y pienso que reafirma mucho más si en voz de ustedes lo dicen. Yo corrijo si está bien la percepción de cómo se debe subir. Debes hacer las correcciones, colectar los comentarios y subirlo en Word, en formato Word o PDF, al Dropbox antes del jueves a las 12 de la noche. Con la calificación, tú mismo te lo calificas. Entonces, el que tiene, sí, pero encima de ese archivo pones tus apreciaciones, te pones tu calificación y lo subes autoevaluado. Listo, profe, gracias. ¿Sí fuimos claros contigo? Listo. Entonces, ahí están en pantalla las actividades. Con eso finalizo la clase de hoy. Con eso quiero que de manera muy rápida, en este minuto que nos queda, ¿quién es que nos da la reflexión final, despide la clase? ¿Qué se llevan de la clase de hoy? Aprendizajes, qué le gustó, qué no le gustó de la clase. A ver, rápidamente. Profe, que siempre tenemos una oportunidad para mejorar las cosas. No siempre a la primera nos van a salir las cosas como queremos o vamos a ser perfectos en todos los sentidos. Nadie es perfecto, todos tenemos nuestros errores y de eso se trata la vida, de cada día aprender a mejorar en muchos aspectos. Bien, Sara, muchas gracias. Evelyn también activó micrófono. Adelante, Evelyn. Profe, pues no, que cada día uno aprende pues cosas y uno cree que pues que así no sepa mucho, uno cree que hace las cosas bien, pero en realidad mire que falta mucho más como para uno aprender. Muy bien, muchas gracias a todos. Sí, siempre la oportunidad mejora, la invitación de esta asignatura, de este eje, que no es para hacer exámenes, pero sí es para trabajar mucho, para hacer talleres, es que todos los días tenemos oportunidad de mejora. Yo le agregaría que además tenemos oportunidad de construir de manera colectiva esas mejoras, que fue lo que hicimos hoy. Adelante, que la vida es de constancia y bueno, nos vemos en 8 días, allí están en pantalla las tareas de manera concreta, escritas, las dije. Bueno, cualquier duda a través del WhatsApp nos estamos conectando. Quienes todavía quieren persistir y resistir en el tema del blog, no tengo problema. En otros grupos hasta ayer mandé la 6ª invitación. No tengo ningún problema. Yo al final del día o en el momento que saco un tiempito, lo hago. Bien. Nos vemos en 8 días entonces. Un buen martes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.